Creé una estructura para escribir discursos. Estábamos en 2011 y un año después me llaman unos señores en inglés y me mandaron un mail en el que me decían que la Academia Americana de Consultores Políticos de Washington me daban un Napolitan Victory Awards, que son los Oscars de la consultoría política, Hostia, por ser el mejor consultor de comunicación del mundo. Yo a partir de ahí gané 7 más, soy el único español que tiene 8 premios de estos, no hay nadie que tenga más premios que yo. En el último capítulo yo quería hacer algo un poquito más personal y tuve la fortuna de reunirme con las 2 personas más longevas en vida, 118 y 115. Dios. Es brutal, me dice, cuando yo era joven admiraba a la gente inteligente. A día de hoy admiro a la gente buena. Tú no puedes comprar, por ejemplo, una charla, un café con Amancio Ortega. Si Donald Trump llama a Amancio Ortega se toma un café con él. Si yo he sido portada en la revista más importante de consultoría política, yo no me imaginaba estar ahí. Pero es que ni siquiera me imaginaba entrando aquí, en el Palacio de Moncloa, y estar en el gabinete de presidencia del gobierno. Eso no se te pasa por la cabeza. De verdad, es importante que entendamos que si nosotros queremos llegar a ser poderosos, lo que tenemos que alimentar son todos los recursos que nos van a abrir opciones. Bienvenidos chicos, ¿qué tal? Un nuevo podcast en Increíblemente y hoy he traído un invitado muy especial que el día que lo conocí literalmente me explotó la cabeza. Fue una sensación de, hostia, este tío tiene algo muy interesante. Me transmitió una muy buena vibración, literalmente lo que me contó fue algo que dije, wow, que ahora os voy a explicar. Para haceros un resumen, es una persona que es asesor político, asesor de grandes multinacionales, ha escrito 16 libros y hace alguna cosa más también que os lo va a contar él. Con vosotros os presento a una persona realmente interesante que os invito a que os quedéis a conocerla al completo y se trata de Rubén Tienzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, encantado de estar por aquí. Un placer tenerte. Desde el día que te conocí no sabía quién eras y tuve la oportunidad de saber un poquito de ti y literalmente dije, wow, hay mucho por contar. Y básicamente quería comentarte que en este podcast nos centramos mucho en la mentalidad, en el emprendimiento, las personas que han conseguido cosas que cuestan de conseguir así como sí. Pero hay un tema que me parece muy interesante, que mucha gente no conoce de ti, que tú te dedicas más al tema empresarial, quizá, Sí. y es el tema del asesor de políticos o asesoría política. Sí. Y bueno, en general te invito a que me expliques un poco más de eso y que me hagas entender de qué va eso. Bueno, en primer lugar estoy encantado de estar aquí y encantado a la gente por su tiempo, por el tiempo que van a dedicar a esto. Y lo importante es empezar diciendo que no vamos a hablar de política. Y no porque no sea interesante, la política es súper interesante y la política está en absolutamente todo lo que hacemos. O sea, te podría contar 1000 cosas en las que la política influye y no somos conscientes. Y lo lógico en este tipo de podcast, en este tipo de entornos, es hablar mal de los políticos y tal. No vamos a ir a eso. Vamos a ver, bueno, algunos elementos que hay detrás de la política que la gente no sabe qué es. Por ejemplo, hay cosas que se suele decir, no, es que el presidente del gobierno tiene 500 asesores, ¿no? Y parece que hay 500 personas detrás cobrando un sueldo todos los meses y tal. Eso no funciona así. No es real. No es real, no es real. Vale. Es decir, no es real esa idea que tenemos. Vale. Es decir, la mayoría de los políticos hay 3 roles fundamentales. Está el equipo político, está el asesor político y están los consultores políticos. Parecen lo mismo, pero no lo son. Vale. El equipo es el que tiene un sueldo y trabaja todo el año con el político, ¿vale? Es el equipo que normalmente le organiza la agenda, personas que se encargan de cosas muy puntuales, como por ejemplo la gente que hace protocolo, etcétera. Esa gente está siempre en los gabinetes de los políticos. De hecho se llama así, el gabinete del político de turno, del ministro, del presidente y tal. Luego están los asesores. Los asesores suelen ser personas que de manera recurrente un político le puede consultar temas concretos en los que esa persona es especialista. Y luego están los consultores. Los consultores solemos resolver acciones puntuales. Por ejemplo, es muy habitual que el consultor trabaje en campaña electoral. Porque Que en esa parte entrarías tú como consultor político. sí, yo he sido asesor en una parte concreta, pero normalmente los asesores, para que lo entendamos así de una manera más sencilla. Por ejemplo, un político no tiene por qué saber de, no sé, el presidente del gobierno no tiene por qué saber de
el impacto medioambiental. No tiene por qué saber. Entonces tú tienes asesores. Un profesional que se enfoca en eso. Eso es. Ellos sí saben de eso. Entonces tú le contratas, muchas veces ni siquiera con sueldo, ¿eh? Muchas veces sí, pero otras veces se hace una consulta de una asesoría medioambiental a un experto, normalmente un experto universitario o alguien académico que te pueda aportar una visión, y eso es un asesor. Y luego estamos los consultores, que somos los que resolvemos cosas muy concretas. Por ejemplo, las campañas electorales las suele gestionar un consultor, bueno, un equipo de consultores. Es decir, y estos tres roles es importante aclararlos porque mucha gente mete todo en lo mismo. Lo mete en el mismo saco, ¿no? Todos son asesores, ¿no? Y sobre todo eso, que se piensa que todos cobran un salario constantemente. Y no. Tanto a los asesores como a los consultores se les paga puntualmente cuando se les pide una información concreta. Por hacer una función, por hacer un servicio, por dar un servicio concreto. Eso es. Así que funcionaríamos como una empresa, por decirlo de una manera. Tú tienes un presupuesto y lo inviertes en la información que tú vas necesitando en cada momento. Y los consultores vamos y, lógicamente, hacemos el trabajo. Vale, y ahora me viene una pregunta de, vale, muy bien, esto es la estructura, ¿no? El que es un asesor, que es todo esto, ¿no? Pero, ¿y tú quién eres? O sea, ¿cómo has llegado ahí? O sea, ¿por qué tú estás ahí y cómo se ha llegado o qué es la función exacta que haces tú como asesor, ¿no? Vale. Yo empecé siendo chofer de un ex vicepresidente del gobierno de este país. Vale, aquí incluso tendremos que tener más para atrás. ¿Cómo llegas a ser chofer de un vicepresidente de un país? Pues básicamente porque yo en esa época yo tenía mis propios negocios, que eran bares de copas sobre todo. Que de eso igual ya luego hablaremos también, sí, porque hay un melón enorme. Podemos hablar. O sea, y en un momento determinado, pues sencillamente yo llego hay una persona, en este caso de mi familia, que tiene acceso a un puesto de trabajo, que es este chofer de esta persona. Un chofer privado, como puede ser un chofer de... Sí, bueno, no realmente... falta estar en ningún sitio especial, sino que... No, a ver, ahí está, por ejemplo, claro, y volvemos a trazar lo mismo. El problema de todo esto es que hay mucho desconocimiento. Vale. Por ejemplo, el Congreso de los Diputados tiene un plantel de choferes. No todos los políticos tienen chofer de nómina. No todos los políticos del Congreso ni todos los diputados tienen chofer. Hay políticos que tienen su chofer de plantilla y tú tienes que esperar a que te toque el chofer, porque son casi como taxis internos. Vale. Y hay gente que paga su chofer, que es externo. A nivel privado. A nivel privado, ¿vale? A nivel personal, lo paga de su bolsillo. Todo esto es importante explicarlo, porque muchas veces dices como, es que los impuestos... No, él está pagando de su sueldo. Es verdad, su sueldo viene de tus impuestos, sí, pero está pagando de su sueldo. Es una parte que él tiene como gasto porque quiere. Eso es. En este caso... claro, un ex vicepresidente lo que tiene es una fundación en este caso, y este puesto era el chofer de esa fundación. Vale. Y entonces hay algo que mucha gente no sabe, obviamente, pero no, es que los chofer profesionales suelen tener codo de tenista. Es decir, les suelen operar del codo de tenista. Bueno, algo que no sabes y mucha gente no sabe es que yo soy chofer. Soy el chofer de bus y chofer de privado. De gente de gente a dinero, no políticos, pero me he encontrado de todo. Y sí, estar sentado no mola tanto como la gente se cree. Totalmente. Y es verdad que a muchos choferes les operan del codo precisamente por el momento que estás apoyando y tal, les acaban operando. Y yo entré pues para una sustitución. Yo entré para ser el chofer en una sustitución en la operación de Josete, que se llamaba, y un tipo muy, muy grande, muy guay. Muy bien. Y le operaban, y entonces este familiar mío me dijo, oye, se va a quedar libre este puesto, tú conduces muy bien, ¿por qué no curras unos meses? Y yo dije, venga, va. Hiciste la solicitud y... No, directamente, o sea, no creo que hubiese mucha opción, sí me hicieron un par de entrevistas, pero yo entré de chofer. Muy bien. Lo que pasa es que yo creo que siempre he tenido hambre por crecer. Y entonces, cuando yo iba en el coche, yo lo que iba era prestando mucha atención. Escuchando. Los choferes de cualquier cosa, de un taxi, de un Uber, de un autobús, se enteran de muchas cosas. Escuchan todo. Sí. Pues claro, pues un chofer de un político también se entera de todo. Y para mí eso fue un máster. Porque claro, yo durante muchos meses de mi vida estaba
con una persona de primer nivel político reuniéndose, hablando por teléfono, teniendo trayectos en coche con otros políticos, y claro, yo iba conduciendo eso y empapándome de todo. Así que no, yo no he estudiado políticas, no he estudiado... O sea, ahí venía, que tú no habías postulado ni estudiado nada como para dedicarte al tema político. Nada. O sea, fue todo de autoconocimiento, de interés intelectual, ¿no? Exacto. Por ejemplo, a mí en este caso, ¿qué pasaba? De repente se mencionaba algo en el coche que yo no sabía de qué estaban hablando. Pues yo luego me iba y me ponía a investigar sobre qué habían estado hablando. Y me interesaba mucho, de repente decían, no, pues es que va a salir una LOU, y yo decía, ¿qué es una LOU? O sea, y entonces yo me iba e investigaba qué es una LOU. Pero igual, ¿por qué hay cosas que salen en el BOE y cosas que no? ¿Y por qué? Yo ese tipo de cosas empecé a investigar. Y claro, de repente hubo un momento en el que yo iba en el coche y de lo que iban hablando me iba enterando. O sea, yo sabía de lo que hablaban. Poco a poco ibas hilando las conversaciones y te iban cobrando sentido. Y entendía sobre todo lo complejo que era la política. O sea, la política es muy difícil. No estamos hablando de la ideología, estamos hablando de la política. Es muy difícil. Hay que pensar que tú estás dirigiendo un organismo, vamos a llamarlo una empresa, aunque no es una empresa, pero estás dirigiendo una empresa en la que tienes a cientos de miles, en el caso de un pueblo, millones en el caso de una ciudad, o decenas de millones en el caso de un país, de trabajadores o de gente que forma parte de tu organización, y casi la mitad te quiere echar. Claro, la mitad está en contra. Eso no le pasa a ningún empresario. O sea, Amancio Ortega no llega a sus oficinas y se encuentra que la mitad le llaman de todo, le insultan, le quieren... Eso no pasa, ¿vale? Eso no pasa. Entonces, empecemos también a relativizar un poco este rol de que parece que los políticos de cualquier color pues son malísimos. Son personas normales que viven bajo una presión tremenda. Y por eso necesitan, entre otras cosas, buenos asesores, buenos consultores, buenos equipos que les ayuden a dar respuestas, porque claro, hoy por ejemplo había una noticia, da igual cuando la gente vea esto, ha habido una noticia dramática. Una narcolancha en Cádiz ha pasado por encima de 2 guardias civiles y los ha matado. Y claro, el gran problema que tienen es que el narcotráfico tiene dinero suficiente como para comprar narcolanchas mucho más veloces que las embarcaciones de la Guardia Civil, son mucho más agresivas, nosotros tenemos que cumplir la ley, ellos no, y directamente les han matado. O sea, ha sido un asesinato. Bueno, he visto algún vídeo que ya empiezas a disparar y todo, o sea, que algo he visto. O sea, ha sido un asesinato. Claro, rápidamente hoy que pasa eso, la gente quiere una respuesta. Claro. ¿Por qué los guardias civiles no tienen las mismas embarcaciones que ellos? Pues primero porque los presupuestos son limitados. Y hay que repartirlos entre otras muchísimas cosas. En lo que consideren. Pero importante, o sea, es que hay que destinarlo en muchas cosas. Claro, cada parcela de tu español o de tu lo que sea, está pidiendo su parte. Sí, claro. Los empresarios están pidiendo lo suyo, los autónomos están pidiendo lo suyo, los agricultores están pidiendo lo suyo. Cada uno está pidiendo su parte y el presupuesto es el que es limitado. Y hay una serie de prioridades. Y a lo mejor esto no estaba en una prioridad. Claro. Sin embargo, hoy esto es un escándalo. Que no tengan las lanchas más veloces para detener a estos narcos es un escándalo. Hoy se generó un comité de crisis. Y en ese comité de crisis hay consultores de crisis que vamos a ayudar a esa situación, y los políticos tienen que tomar ciertas decisiones, como por ejemplo, ¿cuántas lanchas lo compramos? Porque mira, por ejemplo, hace unos años en Madrid cayó una nevada gigantesca y Madrid se quedó paralizada. Sí, correcto. ¿Vale? Y entonces, claro, pues todo el mundo miraba al alcalde y le decían, ¿cómo puede Madrid quedarse tal? ¿No? Y todo el mundo, da igual, fíjate que estoy hablando de izquierdas, de derechas, da igual. Sí. Todo el mundo empezó a meter caña al alcalde porque no teníamos máquinas quitanieve. Pero ¿cómo Madrid no puede tener? Porque Madrid no nieva. Madrid no nieva, no es una prioridad. Pues se compraron 6 máquinas quitanieves. No se han utilizado ni una sola vez. Claro, normal. Esto es ese tipo de cosas que pasan. Y claro, y ahora la gente dice, ¿ves? Se compraron 6 máquinas de nieve y están paradas. Ya, pero es que en su día pedías que tuviésemos máquinas de quitanieve. Esas acciones pueden ser un poco como callabocas, como calma de la muchedumbre, de, oye, vale, ¿os quejáis? Venga, meto esto, os calláis y arreglado. Claro, el problema es que la gente demanda eso.
demanda eso. Hoy demandan que tengamos las lanchas más potentes. Aunque luego mañana se olviden. Si hoy sale el ministro del Interior diciendo vamos a comprar 20 lanchas, las más potentes del mercado y tal, la gente dice, ahora sí. Así se hace. Todos contentos, calladitos y a seguir para adelante. Eso es. Si mañana esas lanchas no salen a funcionar o nos cuestan, no sé, 10 millones en mantenimiento, la gente ni se entera. Ya. Y cuando eso, la oposición de turno, la que sea, lo quiera utilizar, lo saca contra el político y te dice, claro. Oye, ¿tú no te acuerdas que las compramos porque me pedíais que la queríamos comprar? Sí. Esto es un poco la perversión que hay en general entre la relación del ciudadano y el político. Siempre es una relación de tira y afloja constante. Y entonces, esto lógicamente yo lo vivía en el coche constantemente. Vale, entonces, ahí venía, porque digo, hostia, nos estamos yendo, pero no son las historias que tú Claro, veías. y yo ahí iba aprendiendo la dificultad que tenía la política, de los conflictos de intereses, de cuándo había cosas que se podían hacer y cuándo cosas que eran evidentes no se podían hacer porque levantar esa ficha, hacer ese movimiento, generaba otros que eran mucho más complicados o que iban a generar crisis posteriores. Entonces todo esto era algo que a mí me iba interesando mucho, iba aprendiendo mucho, y en un momento determinado salió una oportunidad en una escuela política en la que había una plaza de consultor junior. Y yo dije, bueno, yo me voy a presentar. Claro, yo no tenía ningún estudio. Claro, ahí no tenías tu universidad enfocada en eso concretamente. No, pero yo decía, bueno, hay cosas que yo creo que ya sé. Que sé más que otros que no están en el coche. Porque claro, yo lo que me faltaba era la formación académica. Claro, pero mucha gente de la formación académica no tenía la formación práctica. Eso es. Que es la real. Al final, en el mundo real... Bueno, yo creo que hay que combinar las dos, pero en esto es importante el decir, oye, vale, ok, yo quiero una oportunidad. Y algo esencial es aprender a pedir la oportunidad. Porque la mayoría de las veces... ¿Atreverse? Sí, atreverse es como, oye, mucha gente no la pide directamente. Sí, aquí es un tema de hecho que toca mucho en Increíblemente, que es el hecho de la proactividad y la decisión de tomar acción a pesar de las creencias limitantes, los miedos, las dudas. Y que lo normal es que te digan que no. Sí. Pero mira, esto es como en consultoría política. Lo normal es perder las elecciones. Es lo normal. Tú como consultor, todos los consultores del mundo, lo normal es que pierdan las elecciones. Bueno, siempre gana uno. Claro. Pero todos los demás pierden. Sí, cierto. Claro. Por lo tanto... ¿Por qué? Porque entonces todos piensan... O sea, claro, todos hacen lo que hacen, la propaganda y todo, con opciones a ganar. Ellos lo quieren es ganar. Bueno, hay muchos que ya saben al principio que no van a ganar. Eso es, pero no pasa nada. O sea, tú a veces la campaña la haces, por ejemplo, pues para sacar una mejora en posición política que luego te permita negociar. O hay veces que lo que quieres es posicionar un candidato para que la gente le conozca de cara a las siguientes elecciones. O sea, hay muchas estrategias. Pero en cualquier caso, imagínate, si hay 5 partidos... Hay 5 equipos de políticos que están trabajando. Claro. Y va a ganar solo uno. Sí. Uno va a ganar. Con lo cual lo normal es perder. Y eso es una enseñanza que es en general para la vida. Lo normal es perder. Ganar es una improbabilidad. Es una opción. Es una opción más. Entonces, bueno, lo que hay que hacer no es tanto lo de a veces se gana y a veces se aprende, que queda muy bonito, pero no, es sencillamente aceptar que esa parte es parte del camino. Y que por las campañas perdidas... Tú irás aprendiendo, irás reconociendo, irás encontrando caminos que te harán ganar algunas campañas. ¿Cómo se gestiona la mentalidad y la admisión de admitir que tienes muchas más probabilidades de que no ganes, de que pierdas y de que aún así tienes que esforzarte y luchar por todo o sea, tienes que hacer todo lo bien posible que puedes, aún sabiendo que la posibilidad de perder es muy grande? Porque esto es igual que la política, es a nivel de la vida. Sí, mira, pues al final cuando la gente quiera emprender, montar su negocio, tirar para adelante en su vida, lo que sea, nosotros tenemos que aceptar que lo normal es recibir un palo de la vida. O varios. O varios. Es lo normal. Si no lo recibimos nunca, que es raro que eso suceda, pero si no lo recibiésemos nunca, en el fondo vamos a llegar a cierto nivel vital sin ningún tipo de aprendizaje, sobre todo de gestión de la frustración. Gestión emocional. Y hay que aprender a gestionar la frustración. No todo va a estar siempre a nuestro favor. Por suerte, porque eso nos permite crecer. Pero yo, por ejemplo, a esa entrevista de trabajo yo fui sabiendo que me iban a decir que no.
Y sin O sea, embargo, ibas con la predisposición del no. yo era chofer. No es un, ya, pero No no era es un poco consultor. contrario en lo que se suele No. predicar de no, tú ves con el pensamiento de que sí, No, yo iba con el pensamiento de ojalá. de ojalá, Exactamente. voy a probar. Voy a probar. Yo no pierdo nada. Yo iba a seguir siendo chofer. Pero tenías convicción de que tenías que tú, Tenía que tú argumentos. valías. Tenía argumentos. Vale. Pero no convicción. Porque yo estoy accediendo a algo que no conozco. Entonces yo no sé qué me van a pedir. Que era un chofer político, ¿no? Claro, o sea, con lo cual yo no sé. Pero yo tenía ese ojalá, esas ganas, esa ilusión y esos argumentos suficientes para decir, me faltan conocimientos académicos, pero vengo a aportar todo lo demás. ¿Tenías algún pensamiento de, aparte de lo que sé que he aprendido, a pesar de no tener formación académica, tenías un objetivo? O sea, un más allá, de decir, yo quiero esto para esto, yo quiero estar allí. Bueno, ¿Te veías en el realmente a mí me atrajo mucho las relaciones de poder. O sea, es decir, las relaciones de poder me parecían apasionantes. Porque Ahora lo de preguntarle qué es el poder. perfecto. Y realmente eso, yo quería formar parte, o al menos conocer más eso. Porque, te lo resuelvo ya, ¿qué es el poder? La capacidad de tener opciones de decisión. Cuantas más opciones de decisión tienes, más poder tienes. ¿Cuál es uno de los poderes más relevantes o palpables que puede tener una persona? Eso, si es que si una persona puede, no es que tenga muchas opciones, sino que de verdad él es un generador de esas opciones y cualquiera que él genere la puede coger. No es que existan opciones, es que él puede coger cualquier opción. Ese es el poder máximo. Cuando pensamos en la persona más poderosa del mundo, lo único que le diferencia de ti y de mí es que esa persona puede coger cualquier opción y nosotros no podemos coger cualquier opción. Nosotros tenemos unas opciones limitadas en nuestra vida, limitadas a nuestro presupuesto económico, a nuestro intelecto, a nuestro equipo, a nuestra gente, a nuestra ciudad. Cuando pensamos en la persona más poderosa del mundo, es que tiene todas las opciones y por lo tanto puede coger la que le dé la gana. ¿Crees que a ti te ayudó la sensación de tener poder previamente a tener ese puesto, el hecho del poder de la información? Que es un poder... Claro. Tener información... Eso tener información te genera nuevas opciones, porque puedes hablar con gente distinta. Yo antes no podía hablar con ciertas personas, porque se notaba que tú eras un extranjero en esos entornos. Pero cuando tienes información tú puedes hablar con ellos. Cuando tienes información puedes aportar y ese aportar te va a abrir nuevas puertas. Entonces, como ves, al final todo se reduce a las opciones que tenemos. Y el resto son elementos que alimentan esas opciones. Y claro, ¿qué pasa? Que decimos, no, pues el poder del dinero. El dinero es un poder más. Es un poder de opciones. El poder de las relaciones es un poder de opciones. Con lo cual, al final es eso. Lo único que nos diferencia es el número de opciones que tenemos a nuestra disposición. Y claro, el número de opciones que tenemos a nuestra disposición, si la gente lo piensa, es muy limitado. Por mucho que digamos y que demos un mensaje de no, tú tienes todas las opciones, siempre es limitado. Donald Trump es una persona que tiene muchas más opciones que nosotros, muchas más. Por lo tanto, es un señor más poderoso. Pero no es poderoso porque sea político o porque sea multimillonario, no. Es poderoso porque tiene más opciones. Donald Trump hoy, si le apetece, puede comerse un sándwich de queso en un jet privado mientras va desnudo y contratando a Black Eyed Peas para que le hagan un concierto privado. Vale, y eso no es... Me lo invento, o pienso, algo que quizás nuestros oyentes están pensando. ¿Todo eso no se puede pagar? Hay veces que sí, puedes pagar, pero hay veces que por tener mucho dinero tú no tienes acceso a ciertas cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que es muy inaccesible incluso al dinero. Porque ya están en un nivel económico... Que ya les da igual el dinero. Les da igual no los puedes comprar. Eso es. Tienes que tener algo que les aporte. Tú no puedes comprar, por ejemplo, una charla, un café con Amancio Ortega. Da igual el dinero que tengas, no puedes pagarlo. Le tengo que poder aportar algo. Tiene que ver en mí algo que le aporte a nivel más... Si Donald Trump llama a Amancio Ortega se toma un café con él. Claro. Son opciones. ¿Tú tienes esa opción? No. Donald Trump sí, con lo cual es más poderoso, porque él sí puede tener esas opciones. Es la figura de la autoridad, ¿no? La autoridad percibida. Pero es lo que te digo, fíjate, incluso eso, la autoridad lo que te abre son otras opciones.
O sea, al final, de verdad, es importante que entendamos que si nosotros queremos llegar a ser poderosos, lo que tenemos que alimentar son todos los recursos que nos van a abrir opciones. Cuanto más recursos tengamos en nuestra vida que nos van a generar opciones futuras, eso es aumentar nuestro poder y aumentar, lógicamente, nuestro valor. Pero al final es eso, buscar los recursos que nos van a abrir opciones, que nos van a permitir tener opciones. Y al final, la opción que diste de poder entrar, obviamente, entiendo que entraste. Entré. Y claro, tú buscabas cierto poder, o sea, sensación de decir... Yo buscaba sobre todo conocer el poder, porque claro, yo vengo de un barrio humilde, un barrio obrero. En mi familia no se ha hablado nunca de emprendimiento ni de empresas. O sea, son trabajadores. Mi padre es una de las personas que más admiro en el mundo. Pero mi padre era una persona que combinaba 2, 3 trabajos para sacarnos adelante. Y mi padre hacía de todo, pues hacía de carpintero, de jardinero, de vigilante de seguridad, de lo que salía. Y mi madre pues fregaba escaleras, cuidaba niños o nos cuidaba a nosotros. O sea que tú, digamos, fuiste el polo opuesto de lo que hasta ese momento viviste, ¿no? Sobre todo era... Porque yo sé que has hecho muchas más cosas, de hecho hay un punto de inflexión que me contaste, que fue brutal, ¿vale? Que luego a ver si nos da tiempo de comentarlo, pero tú no venías de una familia donde ya habías visto el emprendimiento, el dinero, el tal, o sea, ¿fuiste el que cambió esa situación? Bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Al final yo lo que siempre he tenido es ganas de preguntar y de preguntarme, de preguntar Y he tenido siempre mucho pensamiento crítico. Soy una persona bastante crítica en general. Y crítico no es quejicoso. Yo me quejo de muy pocas cosas en la vida. Todo me parece bien. Pero soy muy crítico. Curiosidad intelectual, ¿no? Y tengo mucho pensamiento crítico, que es ¿por qué tengo que vivir? O sea, ¿por qué mi vida está predestinada a vivir como mi familia vive? De esta manera. Claro, ¿por qué? ¿Por qué esto así? Ahí viene la pregunta de lo típico, ¿no? Que mucha gente se hace de, hostia, yo esto lo explico, ¿no? Esa persona X ha hecho algo. O sea, sí. ¿Qué le diferencia de ti? O sea, realmente, si ella lo ha conseguido, la opción existe. Puede que llegues o no, pero la opción existe. Total. O sea, entonces, eso me imagino que tú te lo planteaste más de una vez, ¿no? Sí, yo recuerdo, mira, para mí el momento de inflexión vital vino con la lectura. Yo leí un libro que es Historia de una escalera. ¿Historia de una escalera? Y nos lo obligaban a leer en el instituto. Vale. Y yo recuerdo ese libro, y era un libro cortito, y recuerdo la potencia que tenía ese libro, en la que al final, bueno, pues es la historia en la que te cuenta cómo unos chavales nacen en un barrio y cómo tienen esa vida de escalera en la que hablan de los vecinos y cuentan un poco las vidas de cada uno de ellos y se ven las miserias y tal. Y cómo esos van creciendo y se acaban convirtiendo en esos mayores que siguen teniendo esas vidas de mierda, esas vidas aburridas, esa vida tal, cuando de pequeños ellos tenían ganas de salir de allí, de crecer y tal, y al final no, al final se quedan atrapados allí, ¿no? Y yo recuerdo que ese libro me golpeó muchísimo, porque yo dije, claro, es que la mayoría de la gente se va a quedar viviendo aquí en el barrio y va a seguir estando, pues, continuando esa saga... Lo que conocen. De lo que conocen, exactamente. Hay un dato que luego aprendí años después que es muy relevante, y es el 72% de la gente nunca vive más lejos de 14 kilómetros de donde ha nacido. Hostias, 14 kilómetros solo, el 70%. Solo. ¿En serio? ¿Ese dato es real? Sí, real. La gente no Piénsalo. la gente no se mueve. Piensa en tu familia. Piensa en tus amigos. Bueno, viajar, por ejemplo, mucho no hemos viajado, pero vivir. Vivir. Claro. La vida cotidiana, ¿te refieres? Sí. Totalmente correcto. La gente se mueve entre 1 o 2 barrios. Claro. Se mueve en su barrio y claro, conoce... 72% de la gente no vive más allá de 14 kilómetros de donde ha nacido. Eso no incluye viajes ni vacaciones. No, claro, tú puedes viajar o puedes hacer... Pero tú acabas en tu sitio y tú piensas que conoces el mundo y en el fondo no. Nada. Tú conoces una nanoparte del mundo. Entonces, esto... es muy significativo. Y te limita mucho, porque te limita a que tu vida es lo que hay a tu alrededor. Porque cuando tú piensas que conoces la verdad, en el mejor de los casos conocerías la verdad de tu barrio. En el mejor de los casos. Sí. O de tu ciudad. Realmente tú no has experimentado el vivir eso. Fíjate, te estoy hablando de que 3 de cada 4 personas viven esto. O sea, la gran mayoría de la gente no tiene una visión amplia
de otras culturas, de otros contextos, de lo que supone emprender, mudarse, cambiar de vida, cambiar de aires. Entonces, claro, habrá gente que... Y eso te hace crecer mucho. Te hace crecer mucho, pero te hace crecer mucho sobre todo porque empiezas sobre todo a relativizar las cosas. Empiezas a darte cuenta que la gran verdad que había en tu barrio no es tan verdad. Es una parte de la verdad absoluta. Cuando... Yo recuerdo que en mi barrio de pequeños, pues como casi todo el mundo, tenía otro barrio al que odiabas. Lo odiabas. Da igual que sea un barrio contra otro barrio o un pueblo contra otro pueblo. O sea, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Pues porque a ti te han contado desde pequeño que hay que odiar a ese barrio, que aquellos son los malos. Y de repente un día te vas a vivir al otro barrio y te das cuenta que son iguales. Que no está tan mal. Que no está tan mal, que no pasa nada. Y en ese barrio empiezas a escuchar que hay que odiar a tu barrio. Y tú dices, ya, pero ¿por qué? Si en mi barrio no somos como decís. ¿Vale? Bien, pues esto, que parece una simplificación, pero pasa mucho cuando realmente empiezas a ampliar la mirada. Claro. Independientemente de que... Provincias, países, Exacto. Culturas, razas... Y empiezas a darte cuenta de que hay cosas mucho más complicadas, porque nosotros somos fruto de las consecuencias y las decisiones de gente de hace muchas décadas, que empezó a tomar ciertas decisiones. O sea, por no ponerme un poco erudito en este caso, pero nosotros echamos a los franceses en 1800, echamos a los franceses nos invaden y les echamos. Alguien decidió echar a los franceses, ¿vale? Nosotros habríamos vivido mejor o peor. No, a día de hoy no lo sabemos, pero sí podemos pensar en ciertas acciones. Por ejemplo, todo lo que fue la Ilustración, nosotros no lo vivimos tanto. Cuando los franceses entraron aquí y ellos traían la Ilustración a España, el arte. Nosotros les echamos. Con lo cual nosotros podríamos habernos desarrollado como un pueblo seguramente más culto, más evolucionado. Habríamos tenido más relación, en este caso, con la cultura europea. Bueno, pues eso habría traído otras consecuencias. Y tú y yo, a día de hoy, estaríamos hablando de cosas completamente distintas. Totalmente. Entonces, esto, y no digo ni que sea ni mejor ni peor, pero nosotros somos fruto de las decisiones de alguien que nació hace 200 años. Exacto, al final es una fábula, ¿no? Que dice que cualquier mínimo cambio en la vida, sí. A lo largo de los años, es un cambio total, o sea, es un claro. trascendental. Entonces, esto, ya te digo, por no divagar, el tema es... Todo lo que tú haces, todas las decisiones que tú tomas, todos los pensamientos que tú vas teniendo, te van alimentando y convirtiendo en el hombre que tú a día de hoy eres. Exacto. Es muy perverso contar quién eres tú hoy diciendo no, porque yo ya lo decidí en su momento. Eso no funciona así. Yo no sabía que iba a tener una imagen, pero aún así, mira, da igual lo que te cuenten la gente que se siente en este sofá. Muy poca gente te puede decir, muy poca gente te puede decir, no, es que yo ya con 12 años o con 16 años sabía que quería ser no sé qué y entonces se creó una estrategia para... No, la gente llega a esas posiciones y llega por una serie de coincidencias, lógicamente de esfuerzo, de trabajo, pero tienen que pasar una serie de coincidencias. De causalidades, una sucesión de actos y de situaciones. En este caso, yo empecé a preguntarme en mi barrio cómo tenía que cambiar las cosas, cómo mi vida tendría que ser distinta. Yo no quería ser... Mi barrio era muy habitual que el hijo del taller pues acabase con el taller, ¿no? Currando. O Ana, que siempre menciona a Anita, pero Anita, que era la hija de la panadera, pues acabó teniendo la panadería. Porque mis padres no tenían nada, entonces era como, ¿dónde me veo yo? Cogiendo este tipo de trabajos. Y yo no quería eso. Entonces, yo empecé a emprender y tal, ¿no? Pero en cualquier caso, volviendo un poco a la parte de la política, yo lo que era todo el rato era yo quiero saber. Y yo venía de un barrio en el que yo no había tenido opciones, es decir, no hay poder. En ese barrio no hay poder. Fíjate, ¿qué poder se establece en ese tipo de barrios? El poder de la violencia. El violento, el fuerte, suele tener más poder. ¿Pero por qué? Porque tiene más opciones. La opción de reprimirte, la opción de pegarte, la opción de aliarte. Él tiene más opciones que tú, gracias a un recurso que en este caso es la fuerza. Bien, pues yo lo que quería era eso, saber otras opciones, otros recursos, otras metodologías para tener ese poder o para vivirlo, para entenderlo. Y a mí me fascina. Al menos conocerlo. Sí, al menos conocerlo. Es como, por ejemplo, es decir, yo lo siempre digo, ¿no? O sea, no, es que el dinero es la felicidad. Bueno, ya, pero primero quiero tenerlo, claro. Primero quiero disfrutarlo, y luego si no me da la felicidad, ya lo sabré por mí mismo, ¿no? Y luego, mira, hay una cosa curiosa que yo vivía aquí en el coche,
Y era que, claro, yo me encontraba, porque lógicamente este señor era de un color político, ¿no? De un partido político. Yo me encontraba de vez en cuando gente que, y esto a día de hoy sigue pasando, que de repente tú te encontrabas a un político y dentro del coche le reconocían y había alguno que, por ejemplo, le insultaba o le gritaba. Y este político, en ocasiones, se bajaba del coche con ganas de hablar y el que había estado fuera del coche se callaba. Se cagaba. Era como, no, disculpe, tal, no sé qué. Pero es que no me ha parecido bien, no sé qué, pero con unos Pero ya con un tono más más bajo, sí. claro. Y yo decía, joder, qué poder, qué presencia tiene. Qué autoridad. Para que realmente la gente se doblegue. Y yo le miraba y decía, físicamente no es. Es un tío como otro. Es un tío normal, incluso es un tío mayor, con lo cual no es tal. Intelectualmente, la gente no le valora intelectualmente porque le está criticando, le está insultando. Entonces, ¿por qué es? Había algo ahí que no entendía y quería entenderlo, quería saber qué pasaba. Wow. Y entonces, bueno, pues me obsesioné con los discursos políticos. Me fascinaban. Me encantaba saber qué recursos se utilizaban en un discurso político. Saber cómo se llegaba a arengar a miles de personas o a millones en unas elecciones y que la gente te creyese. Y convencerla. ¿no? Me fascinó. Entonces me puse a leer mucho, a investigar mucho y acabé escribiendo una estructura para escribir discursos. Creé una estructura para escribir discursos para que todo el mundo que quisiera podía utilizar esa estructura para escribir un discurso, el discurso que fuese. Estábamos en 2011 y un año después me llaman unos señores en inglés y yo pienso que me están vacilando, creo que me están tomando el pelo. Y yo solamente entiendo la palabra Washington, la palabra politics y la palabra award, que es premio. Yo no entendí nada más. Y yo dije, bueno, me están vacilando. Y les colgué el teléfono. Y me mandaron un mail en el que me decían que la Academia Americana de Consultores Políticos de Washington me daban un Napolitan Victory Awards, que son los Oscars de la consultoría política, por ser el mejor consultor de comunicación del mundo. Por el discurso que había creado, por la estructura de discurso. Por la estructura. Llegó a sus manos la estructura y... Llegó a sus manos y de repente me dieron ese premio. Y yo de repente, siendo un chico de un barrio, de repente me vi en la Casa Blanca y en el Parlamento yanqui y recibiendo un premio. Recibiendo una estatuilla de oro, dorada, como los Oscar, y dando un discurso. ¡Buah! Brutal. Y entonces, claro, lógicamente a partir de ahí, pues... Claro, tu relevancia gana mucho. Yo a partir de ahí gané 7 más. A lo largo de los años he ganado 7 más. Yo soy el único español que tiene 8 premios de estos. Y creo que en premios individuales no hay nadie que tenga más premios que yo de esta categoría, ¿no? Pero luego es curioso, porque yo realmente, si intento trazar el plan de hacia atrás, no es verdad, no casa. Yo en ningún momento pensé en ganar un premio, en empezar a trabajar con políticos de Latinoamérica, en trabajar con presidentes del gobierno, en formar partes de gabinete o de campañas electorales de presidencias. Fue una consecuencia de lo que está pasando. Al final es que se van abriendo puertas, se van abriendo opciones y tienes que atreverte a coger esa opción. Abrir la puerta y dar el paso. Y en eso yo siempre he sido un poco valiente, a veces un poco loco. Kamikaze. Sí, de decir, bueno, hay esta opción, vamos a cogerla. Vamos a ver dónde nos lleva. Lógicamente nunca sin hacer burradas, ¿no? Pero es como, oye, mira, hay una campaña política en Honduras. Honduras, uno de los países más violentos del mundo. Y yo dije, vamos. Ya, pero es que hay que recorrer todo el país. Hay que ir dando charlas por todo el país. Perfecto, vamos. Y claro, ¿qué pasa? Que otros no lo hacían. Yo a día de hoy, lógicamente, voy tomando muchas precauciones, ¿no? Yo llevo escolta privada, o llevo coche blindado. Chaleco no llevo nunca, pero coche blindado sí llevo y tal. Pero yo doy charlas a lo mejor para 3.000, 4.000, 5.000 personas en las que les enseño liderazgo político. Y yo no voy pensando en me van a pegar un tiro, claro, porque yo voy a ayudarles, yo voy a dar un recurso.
Pero si yo imagino al Rubén de hace 20 años que iba a acabar ahí, nunca se le pasó por la cabeza. Ya. Nunca. O sea, si yo he sido portada en la revista más importante de consultoría política, yo no me imaginaba estar ahí. No me imaginaba nada de eso. Pero es que ni siquiera me imaginaba entrando aquí, en el Palacio de Moncloa, y estar en el gabinete de presidencia del gobierno. Eso no se te pasa por la cabeza. Eso lo cuentas a posteriori. Cuando tú dices, no, a mí me apasionó y entonces creé un plan. Pero es muy raro que eso suceda desde ahí. Sucede en consecuencia a lo que va pasando. Eso es. Y lógicamente hay parte que tú provocas y hay parte de ciertas suertes, de coincidencias, que luego salen bien. Sí. Mira, algo importantísimo es entender que cuando llega aquí alguien y se siente y sea millonario, es raro que esa persona te diga que tiene un plan, que sabe exactamente cómo trazar un plan para convertirse en millonario. Yo no sé cómo decirle a alguien cómo convertirse en consultor político de éxito o de trabajar con presidentes. Yo no te sé decir. Yo te digo lo que yo hice. Tú hiciste. Eso es, lo que yo te hice. Pero eso no te garantiza el éxito. Claro. Yo te puedo decir lo que yo hice. Ahora bien, lo que es verdad es que si haces lo que yo hice, lo que sí vas a salir es de tu lugar actual. Claro. Ya no vas a estar ahí, vas a estar en otro sitio. Que ya no es de camino a ser asesor político, sino a otra cosa. A cualquier cosa. Claro, a cualquier pero cosa. la decisión que tú tomaste en su momento, al final es tomar... La vida es una consecuencia de toma de decisiones constantes. Totalmente. Y eso es lo que te determina, dependiendo de qué dirección tomes, a consecuencia de tus decisiones, vas hacia un lado o hacia otro. Y entender lo que te decía antes, al principio, cuando te decía lo de que casi todos pierden, hay que entender que muchas de las decisiones que tomamos no van a dar el fruto que queremos. Pero no pasa nada. Solamente habiendo tomado esa decisión, ya estamos en movimiento. Tú piensas que tomamos 3.500 decisiones todos los días. Involuntariamente. Involuntariamente. De las que tomamos voluntariamente, hay algunas que no van a salir bien. Y no pasa nada. Mira, yo ayer estuve... Y que muchas vienen preconcebidas por las decisiones que no tomamos voluntariamente, por nuestro subconsciente. Total, mira, que nos guía. Mira, creencias, lo que hemos vivido en nuestro entorno, lo que decíamos del pueblo. Total, mira, yo por ejemplo, imagínate que yo, el día que me llaman para decirme que si quiero ser chofer, yo ese día me creo un poco más y yo digo, yo chofer. Sí, hombre, de chofer voy a trabajar yo. Sí, Pues sí, tal yo cual. no habría terminado en Washington recibiendo una estatuilla. Flipa, ¿eh? Es que del punto 1 al punto 10 es una escala brutal. Entonces, hay mucha gente en el desarrollo personal y todo eso que te dicen, no, pero el universo habría... No, el universo nada. Nada. Porque si no, todo el mundo recibiría siempre el éxito, la gloria... Es una cosa que también, la ley de la atracción está muy mal explicada, muy mal... no es... Pero y además es que, o sea, honestamente, no funciona. La mayoría de la gente tiene vidas normales y está bien. Y hay que abrazar la vida normal, el que la quiera. Está bien. Mi hermano el pequeño, que es un cachondo que le amo con locura, yo a mi hermano le amo. Mi hermano el pequeño trabaja en el servicio de limpieza de un ayuntamiento, ¿vale? Y mi hermano es funcionario y me dice, yo vivo mejor que tú. Y es verdad, no gana el dinero que te gano yo, no tiene las propiedades o las empresas o el posicionamiento, el poder, o el poder, no lo tiene, pero sin embargo mi hermano te dice, yo vivo mejor que tú. Vive a su manera. Claro, porque él dice, yo a la 1:30, todos los días, estoy en mi casa jugando con mis hijas. Y tú dices, pues tienes razón. Tiene cosas que tú no tienes, pero todo tiene Claro, todo es una balanza. Eso es, entonces ¿qué es el éxito? Lo que cada uno valore. Esa pregunta es una de las que siempre hago. Pues para mí ¿Qué es para ti el éxito? Pues hacer lo que quieres hacer, con quien lo quieres hacer y cuando lo quieres hacer. A día de hoy te considero una persona, dos preguntas, exitosa y financieramente libre. Bueno, financieramente libre sí, exitosa no del todo si vamos a esa matriz, ¿no? Claro, ¿qué es para ti el éxito? Claro, sí, para mí el éxito es eso, hacer lo que quieres hacer, con quien quieres hacerlo y cuando quieres hacerlo. Y yo me atrevo, ¿eh? ¿Te falta el cuando quieres hacerlo? No, en mi caso es más el con quien quiero hacerlo por una cuestión personal en este caso, ¿no? Es decir, si hay una persona con la que yo quiero vivir una serie de acciones y por circunstancias de la vida no puedo vivirlas, pues lógicamente esa parte me falta.
económicamente podría ocupar mi tiempo para hacer lo que quisiese, y el que realmente a día de hoy hay pocas cosas dentro de la vida normal de la gente. Claro. Es decir, a mí no me apetece vivir excentricidades. Vale. Yo no tengo un Ferrari, pero es que no me atrae nada tener un Ferrari, necesitas. ¿sabes? Ahora bien, el tema es, dentro de lo que es mi baremo del éxito, siempre nos va a faltar algo. Claro que puedo hacer casi lo que quiero, casi siempre que quiero y casi siempre con quien quiero. Pero todavía hay algo que puede mejorar. Siempre ese punto es el que nos sigue empujando. Sí. Y aparte es quizás la inconformidad constante que muchos emprendedores, yo soy emprendedor, ya en el punto ya de empresario, tú eres empresario, empezaste como emprendedor, ese punto de inconformismo constante que nos trauma y nos perjudica, pero a la vez nos empuja constantemente. Yo digo que siempre necesitas un poquito de insatisfacción en tu vida. Un poquito de insatisfacción. No ser insatisfechos constantes ni estar todo el día, pero deseando el futuro y no disfrutando el presente. Tener un poquito de insatisfacción, un poquito de puedo mejorar, puedo hacer. Yo, por ejemplo, en consultoría política yo estoy ya de retirada. Yo ya hace ya unos años que cada vez trabajo menos. Pero sigues ahí, pero por voluntad propia. Por voluntad propia. Es decir, yo, bueno, la política actual me interesa mucho menos que la política de hace 10 años o de hace 15 años. A día de hoy me interesa menos. Hay mucha más violencia, todo es mucho más hostil, los debates se han empobrecido muchísimo. Entonces a mí a día de hoy me interesa menos. No te motiva tanto. Sí, no me interesa tanto el mundo político. Entonces yo decido irme un poco de eso. Por suerte, tengo otras canastas, pero la parte política, a mí la política me sigue apasionando, me sigue pareciendo fascinante. Creo que de verdad la gente se debería acercar mucho más a la política para entender lo que pasa. No a los partidos políticos, sino a la política en sí. E incluso, fíjate, incluso a los partidos políticos, pero no desde el sectarismo, sino desde el voy a entender qué es esto de un partido. Voy a entender cómo funciona un partido político. Y voy a entender además por qué son necesarios los partidos políticos. Que eso es importante. Bueno, el ser humano necesita siempre tener un líder. Necesitamos un líder. Pero incluso para entender cómo se organiza. O sea, es decir, la gente no es consciente de que, por ejemplo, ahora se ponen de moda muchas figuras, ¿no? Tipo Bukele. Y entonces de repente alguien aquí te dice, no, pues aquí necesitamos un Bukele. Bukele va a acabar siendo un dictador. Y entonces, claro, la gente te dice, ya, pero mira, ha limpiado El Salvador. Bueno, realmente lo de que ha limpiado El Salvador es muy relativo. Habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo en el futuro. Lo que sí que está claro es que él se supone que tiene una serie de pactos con las maras en su día y llega un momento determinado que él le declara la guerra a las maras. No sé si a los cabezas de las maras, pero sí a una parte de las maras. Y él mete a la gente en la cárcel. Los datos, no es que han bajado mucho, los datos son solo del gobierno, datos que solamente tiene él. A los que, por ejemplo, decimos aquí, al presidente del gobierno, da igual el color, el que está ahora o los que han estado antes y los que vendrán después. Sí. Aquí tú tienes gente a todos los niveles, judicial, empresarial, político, que están en la oposición y que ejercen de contrapoder todo el rato. Sí. Aquí los empresarios, por ejemplo, ahora gobierna la izquierda en España, pues los empresarios ejercen de contrapoder de derecha a ese... Y es sano que haya jueces de izquierdas, jueces de derechas, que hacen de contrapoder, porque eso evita que aquí que entramos en una dictadura. Por eso cuando la gente dice, vivimos en una dictadura, no tienes ni idea de lo que es una dictadura, ¿vale? Bukele se cargó a toda la oposición. Se la cargó, les metió en la cárcel, los echó. En las últimas elecciones que dicen, no, el 85% sacado. Si no había oposición. En China también ganan con el 100% de los votos, pero no hay oposición. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque leemos un titular y rápidamente decimos, yo esto lo quiero. Pero hay que ir un poco más allá y entender, y de verdad esto no es un alegato, en este caso, contra Bukele o contra no sé quién. No, es ni de izquierdas o derechas, no. Esto es un alegato de entiende más la política. La estructura de la política. Para que tus decisiones, tus opiniones, tus argumentos sean mucho más sólidos. ¿Crees que la conciencia, ya que estamos aquí en española, sí, esto le va a calar? ¿Tiene sentido? Porque la gente está muy dispersa, muy salsa rosa y se creen todo lo que sale en la televisión. A ver, este mensaje no va a servir para nada. Pero a mí me gustaría decirlo, ¿no? Vale. Es decir, a mí me gustaría al menos dejar la semillita y cada uno que se quiera plantarla. Eso es.
Lo fácil es decir que todos los políticos son corruptos. No es verdad. Vivimos en un país en el que la corrupción política es anecdótica. O sea, el porcentaje de dinero que se pierde por corrupción política es bajísimo en España. Sin embargo, todos roban. En España los políticos acaban en la cárcel. Entonces, eso no pasa en otros lugares del mundo. Los escándalos políticos que hay en España, o sea, cuando, por ejemplo, no sé, las tarjetas Black, ¿no? Y todo el mundo, no, las tarjetas Black, y tú miras lo que supuso las tarjetas Black, todo el dinero que se robó en ese momento, no llegó al 1.000.000 de euros. Ni siquiera llegó a 1.000.000 de euros. Es poco. Es poco. No debería existir. Exacto, pero... no debería existir, y con que roben 1 euro ya es suficiente. Claro. Pero en cantidad cuantitativa es muy baja. Y sin embargo nosotros tenemos ese tipo de discursos fáciles. Por eso a mí me gustaría que pensásemos la política desde otro lado. Porque hay cosas que no funcionan en la política, pero no son esas cosas. Ya. Las cosas que no funcionan no tienen que ver con si son corruptos o si son más preparados o menos preparados, que esta es otra de las cosas que se dice, que en política terminan los menos preparados. No es verdad. Te lo voy a plantear de otra manera. ¿Por qué no pagamos al presidente del gobierno lo que le pagaríamos al CEO de una multinacional? ¿Por qué no le pagamos? ¿Por qué el presidente del gobierno cobra 78.000 euros al año? ¿Pero eso es real? Es real. El presidente del gobierno cobra 78.000 euros al año. Lógicamente luego tiene casa, porque él tiene el Palacio de Presidencia, claro. Tiene chofer, y lógicamente tiene un cocinero, no sé qué, o sea, tiene los servicios pagados. Sí. Pero eso cualquiera tiene los servicios pagados. Pero de su sueldo, lo que se va a llevar a la cuenta corriente son 78.000 euros. Muchos empresarios cobran mucho más. No muchos empresarios. Muchos mandos intermedios de muchas empresas ganan más que el presidente del gobierno. Ponle un sueldo de medio kilo. Ponle un sueldo de 1.000.000 de euros. Como en Estados Unidos, que cobran auténticas barbaridades. ¿Quiénes llegan? Los que están más preparados. Porque entonces una persona que se prepara mucho, que quiere ser un buen CEO de una organización o cree que eso, se va a preparar de la mejor manera posible porque va a entender que el premio es mejor. Ahora tú pagas a una persona 78.000 euros y es una persona que el resto de su vida va a recibir insultos, él, su familia, no va a poder hacer absolutamente nada. O sea, ¿quiénes van a querer hacer daño? Claro, tú ves la parte que mucha gente no ve, obviamente. Claro. La gente ve la palestra, la folclore que digo yo, y la parte interna, la real, no la ve nadie. Yo recuerdo estar trabajando, no voy a decir el nombre porque no importa, pero trabajando con un presidente del gobierno que le trajeron unas cifras de paro y se le escaparon unas lágrimas. Eso la gente no lo sabe. Y no lo va a saber. Y mucha gente dirá, pero sería una fantasmada. No eran reales. No. Claro, eran reales porque estábamos en una habitación 6 personas, no había más. No había cámaras. No, es que ahí hay personas detrás. Y hay gente que se frustra. Y hay gente que... Ayer pasó esto de la Guardia Civil que estoy diciendo y los fiscales generales no pueden dar su opinión sobre nada, porque por ley ellos no pueden opinar, sobre todo porque va a haber causas judiciales. Entonces los fiscales no pueden decir nada. La fiscal anticorrupción ayer dio una entrevista a las 12 de la noche o a las 11 de la noche y estaba rota. O sea, se le notaba en la voz que estaba a punto de llorar. Detrás de todo ese tipo de cargos políticos hay personas que viven con normalidad. No quiero relativizar todo lo que hacen, por favor, que nadie lo entienda como no, es que hay que crear los políticos. No. Lo que quiero que entendamos es que al final, porque habrá gente que diga, pues que no se metan ahí. Vale, perfecto. Entonces no se mete nadie. ¿Y cómo se dirige esto? Ya. Porque claro, la gente puede creer que si no tuviésemos este tipo de organización, esto puede funcionar. Bueno, no existe, en ningún país del mundo existe la figura de la anarquía que haya funcionado. No existe. No, acaba siendo un caos. Entonces, realmente necesitamos personas que gestionen la estructura del Estado. Vamos a hacer lo posible para que estén los mejores o que se cuiden de estar los mejores. Lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Generamos una situación de odio, de visceralidad, de agresión constante. Si tú eres una persona preparada, ¿por qué te vas a meter ahí? No te vas a meter ahí. Dice, ¿por qué te vas a meter? Por interés, porque... Porque, bueno, muchos porque han mamado la política internamente, muchos por vocación de servicio. La mayoría de los políticos
de verdad tienen Porque creen en ello. Creen en ello, quieren cambiar a bien el país. Y repito, da igual la ideología. Con su ideología. Da igual, ellos quieren cambiarlo. Otra cosa es que tú estés de acuerdo cómo lo quieren hacer, pero ellos, hay mucha vocación de servicio. Que en el fondo lo piensas, por eso, por ejemplo, hay muchos políticos, sobre todo de la nueva política, que entran por poder, pero cuando ven lo que es, se van. Y salen, y se están yendo muchos, ¿no?, de la política. ¿Por qué? No es porque es porque es muy difícil. Es muy difícil estar ahí todo el rato con esa hostilidad constante. Y Rubén, antes hablábamos del poder. ¿Lo llegaste a experimentar? Sí, porque claro. Ibas a por ello y, claro, tú has estado en posiciones muy top. O sea, literalmente en lugares en donde, igual con las manos de los dedos, cuento personas que han llegado donde tú has llegado. Sí, a ver. Para ti es esa sensación de decir, he llegado a sentir lo que quería sentir. Sí, aún así yo nunca he conseguido, lógicamente, vivir en mí, el poder que tiene, por ejemplo, esas figuras políticas de las que te hablaba. Sin embargo, sí que vives el poder desde muy cerca, entiendes ese poder absoluto, y también entiendes que el estar en tu pequeña parcela de poder te abre muchísimo más, lógicamente. O sea, es decir, estar en una posición, ¿no? Cuando tú te conviertes en el consultor de no sé quién, pues lógicamente hay mucha gente que se acerca a ti, hay mucha gente que te quiere hacer favores, hay mucha gente que quiere hablar contigo. ¿Que te quiere comprar? Que te quiere comprar, que quiere ser tu amigo, que quiere... O sea, y ahí te das cuenta de que no se acercan por ti. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Dónde está la vara de medir, de decir, hostia, este tío me interesa porque... yo no te conocía hace 2 semanas, por ejemplo. ¿Por qué este tío se acerca a mí, por ejemplo? O sea, ¿dónde está la opinión? ¿Se siente dentro? ¿Piensas con la cabeza? ¿Cómo se hace eso? Yo a día de hoy, que yo ya tengo 46 años y ya tienes una edad que has visto muchas cosas, no voy de súper sabio, o sea, me queda mucho que aprender todavía, pero creo que esto es una cuestión en la que yo a día de hoy dejo que se acerque la gente, les escucho, les atiendo. Y luego lo que pasa es que yo decido si lo que hay ahí es algo que me llama la atención o no. ¿Les das su tiempo, su espacio, podríamos decir? Eso es. ¿Su oportunidad? Es como la famosa leyenda del elevator pitch de no, tienes un tiempo del ascensor, pues sí. Es algo así, es como, bueno, vamos a ver. Y luego yo decido, ¿vale? Pero inicialmente es como de primeras, yo voy a buenas con todo el mundo. Claro, ¿qué pasa? Que cuando eres más joven, pues no eres así, no tienes esa inteligencia natural que te va dando el tiempo. Y entonces, claro, yo al principio pues intentaba gestionarlo de otra manera, o me las daba de algo más que no soy, o incluso saqué de mi vida a mucha gente que me parecía que ya no era relevante. Entonces era como, no me interesa. Entonces, al final se convierte, porque a mí me ha pasado, al final tiendes a ver a la gente como... En percepción, equivocamente, ahora a día de hoy lo pienso, que es una equivocación, pero en su momento de me interesa, me aporta, no me interesa, no me aporta. Es una visión muy utilitarista de las relaciones, pero en el fondo hay que pensar que aunque ahora le pongamos esa etiqueta, todos tenemos relaciones utilitaristas. Es decir, cuando tú piensas, sobre todo cuando tienes cierta edad, y piensas, ¿por qué dejé de llevarme bien o dejar de tratar con mis colegas del instituto? Correcto. En el fondo no pasó nada, sencillamente que dejaron de ser útiles en tu vida, aparecieron otras personas que te eran más útiles. Más afines a tu vida actual, ¿no? Porque te estaban dando pues más alegrías o más capacidad intelectual, con lo cual tú las estabas utilizando para tener algo que no tenías. Es utilitarismo. Pasa que poner utilitarista en una relación siempre suena como una etiqueta fea, pero en el fondo siempre nos vamos moviendo así. Tú hoy, en el evento que nos conocimos, había un grupo de gente hablando. ¿Por qué te quedas hablando con unos y no con otros? Pues porque esos te parecen más... no sé, lo que sea. Y por la vibración, por la presencia, la actitud, por 1000 cosas. Por lo tanto, al final te está siendo más útil esa entrevista porque te está generando, pues, no sé, más paz o más alegría o más interés o más... Con lo cual tú estás sacando algo de ahí. Entonces, esto, al principio cuando eres joven, lo relacionas mucho... Mira, yo tuve la fortuna, escribiendo mi último libro... por cierto, ¿tu último libro se llama? Anticrisis. ¿Anticrisis? Anticrisis. Bien, está a la venta. Está a la venta, es un librazo, es espectacular porque no existe a día de hoy
ningún libro que haya hecho el estudio que he hecho yo de las 2.500 empresas más longevas de la historia. 2.500 empresas, ¿has estudiado tú a nivel personal tuyo? Sí. Vale, dejaremos aquí abajo el link para si alguien lo puede comprar. Las 2.500 empresas más longevas de la historia, yo he hecho la investigación de por qué esas empresas han aguantado ese tiempo y qué han hecho para que cualquier persona lo pueda hacer. O sea, es decir, al final es un libro hay miles de anécdotas muy divertidas, muy interesantes, y luego hay como una especie de, 8 reglas de oro que todo el mundo puede hacer. Un guión, ¿no? Sí, un paso a paso. Para que cualquier persona pueda aplicar lo que esas empresas han hecho. Te estoy hablando desde la empresa más antigua del mundo, que tiene 1.500 años y sigue operativa a día de hoy, hasta la más joven, que tiene 100 años, de las que yo hablo en el libro, la más joven tiene 100 años. Vale. Sí, que es Disney, que acaba de cumplir 100 años. Y esa es la más joven de la que hablo. Entonces, este tipo de cosas me llevaron, en el último capítulo yo quería hacer algo un poquito más personal. Y tuve la fortuna de reunirme con las 2 personas más longevas en vida, que estén vivas. ¿A día de hoy? A día de hoy. Bueno, una ha muerto y otra sigue viva. Vale. ¿Qué edad? 118 y 115. Dios, ¿en serio? En serio. Y la de 118 era una mujer francesa, una monja francesa, que es la que ha muerto. Y a día de hoy la persona más longeva del mundo es una catalana que se llama María Branjas, que tiene 115 años y tiene la cabeza súper lúcida. ¿En serio? En serio, vamos, es brutal. Y fíjate, es algo curioso porque se aprende mucho. Joder. Es alguien que lo ha visto 115 todo. años de experiencias. Y me dijo una frase súper potente, que está en el libro, pero la voy a revelar porque eso está al final del libro y tal, pero la voy a revelar porque es brutal. Me dice, cuando yo era joven, admiraba a la gente inteligente. A día de hoy, admiro a la gente buena. Y tú dices, joder, ¿cuánto tiempo solemos perder en ese proceso? Exacto. Por supuesto. En llegar a esa conclusión. Porque a esa conclusión acabamos llegando todos al final. Todos al final acabamos rodeándonos de gente buena. Para nosotros. Y en lo que nos arrepentimos es de no hacer todo aquello que quisimos hacer por miedo, por... Incluso a veces de no haber sido todo lo buenos que deberíamos haber sido. Pues la gente que te dice, no, yo no cambiaría nada en mi vida porque... No, pues yo sí, claro que sí. He hecho daño a gente que no me hubiese gustado hacerle daño. Yo he tenido accidentes o he tenido tal que me encantaría haberme evitado. Y entonces la gente me dice, pero no serías el que eres hoy. Ya, pero no habría sufrido como he sufrido, o no habría generado dolor a otras personas. Claro que si estuviese en mi mano lo hubiese cambiado, por supuesto. Pero claro, eso lo aprendes cuando te das cuenta de que, primero, todo lo que tú haces genera unas consecuencias. Y a día de hoy tú lo puedes ver como, bueno, ya, pero es que yo ya... Y nos parece como súper nuevo. Y no, desde toda la vida esto ha pasado. En toda la vida ya Sócrates le tiraba de las orejas a ciertos emperadores y les decía, no todo vale. Tenemos que tener cuidado con las consecuencias que estamos generando, porque aquellos que estás dañando hoy, el día de mañana se rebelarán contra ti. Y ya pasaba hace 2000 años y ahora nos parece como algo nuevo, novedoso. No, hay que tener cuidado con lo que hacemos. Pero eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Eso se llama parte del karma, ¿no? Sí, claro, pero incluso aunque no lo quieras volver místico, aunque no lo quieras volver como algo espiritual, es que al final pasa. Si yo hoy trato... Mira, ayer pasó una cosa... Es anécdota, pero es importante. Yo soy una persona no especialmente social, es decir, a mí no me gusta demasiado los encuentros sociales. Selectivo. Y tal. Sí, bueno, yo soy muy sociable, o sea, tengo buena conversación o buenas relaciones sociales, pero no soy muy social, es decir, no me gustan mucho los encuentros, ¿vale? Y ayer yo fui a encontrarme con unas personas y en un momento determinado me dijeron, oye, tengo entradas para ir al básquet. Para ver al Barça de básquet. Y era como, tío, no me gusta especialmente el básquet, no me gustan los encuentros, no conozco a 2 personas que van. De mí habría nacido decir no. Y me monto en el coche y me vengo a casa y ya está. Sin embargo, ayer me atreví a decir sí. Si yo hubiese dicho no, ellos, los que estaban allí, habrían tenido una imagen de mí. Pues una imagen seguramente de un tío reservado o de un tío tal, o incluso de una persona olvidable. Ya está. O incluso te pueden haber tachado de, mira, qué prepotente, qué sobrado, no somos suficientes. Eso es. ¿No? Puede ser.
Total. Yo no pensé en todo eso. Eso lo pensé luego en el coche, pero yo no lo pensé. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Ahí de los 4 que iban había una persona que me llamaba especialmente la atención. Y dije, voy a decirle que sí. Venga, a ver qué encuentro. Voy a ver. Y de repente me encontré viendo el básquet. Bueno, pues muy divertido ver el ambiente, viendo tal. El deporte en sí no me interesa nada, pero bueno, me pareció algo interesante. Pero de repente apareció una persona allí de la que me habían hablado mucho durante años. En casa yo había escuchado un montón de esa persona. Esa persona se alegró mucho también de conocerme porque también él me conocía, pero no sabía de qué. Y de repente nos pasamos 1 hora del partido charlando, los dos sin mirar el partido, los dos charlando y tal. Cuando yo me fui de allí, yo me fui con la sensación de haber hecho 4 nuevos amigos. No sé dónde me llevará, no sé dónde estará la relación, pero lo que tengo claro es que esa acción generó una serie de relaciones, una serie de opciones de nuevo, que no sé dónde llevarán. Pero fíjate, voy más allá. Yo terminé de allí y yo había quedado contigo aquí, tengo un viaje, tú lo sabías. Yo, lo normal hubiese sido salir del partido y venirme corriendo para acá. Pero había otro amigo que organizaba una cena en Barcelona. Sí. Y yo dije, vale, a la cena no voy a ir porque si no ya sí que se me va. Pero voy a pasarme a saludarles. Igual volvemos otra vez a lo mismo, una elección. Sí, sí. Yo me pasé por la cena. Había como 50 personas allí sentadas. Este es un chico que se llama Nacho Mullenberg, maravilloso, que tiene una comunidad que se llama Éxtasis, súper maja. Y hace cenas, hace encuentros, hace tal. Qué guay. Está muy guay. Y yo de repente aparecí allí. Y la gente de Éxtasis me miraba y era como, hostia, este es Rubén. Yo me di un abrazo con Nacho. Nacho, lógicamente, insistió en que yo me quedase. Yo le dije que no podía. Pero algunas de las personas del club que ya me conocen se levantaron, me saludaron. Yo me pasé 15 minutos, no pasé más. Y sin embargo, de repente había allí 3 personas que 2 de ellos me dijeron de ir a grabar un podcast con ellos en esos días. Otra persona me dijo, joder, yo tengo que hablar contigo porque necesito contratarte para una cosa y tal. Y otras 2 personas pues es que si lo hubiese sabido me hubiese traído tu libro para que me lo firmases. Tela. Es decir, de repente tú has sembrado una relación, un contacto, un momento con un montón de gente. Yo me monté en el coche y me vine para Una simple elección. Y pasé 15 minutos. Fue una decisión. Entonces, a veces tenemos que vivir un momento de incomodidad o de insatisfacción para generar opciones. Y entonces vivimos ahora mismo en una sociedad en la que hay ciertos mensajes que son mentira. Trabaja solo en lo que te apasione. Bueno, o no. O no. O no, ¿sabes? O búscalo, pero en el proceso... Exacto, es decir... yo no digo que vayas a ser infeliz en el trabajo, no te estoy diciendo eso, pero lógicamente lo que sí te estoy diciendo es, oye, a veces tú tienes que encontrar esa felicidad en el trabajo que estás haciendo y encontrar por qué es bueno. Porque yo me he encontrado muchos directivos de empresa que están insatisfechos y hay gente que mataría por llegar a esas posiciones y viven insatisfechos con su vida. Y no es una cuestión del dinero, es una cuestión de encontrar la satisfacción en lo que hacemos. Entonces tú ahora mismo, por ejemplo, dices... yo no me dedico ya a hacer no sé qué, lo que sea. Correcto. Lo de los coches. Correcto. Ya no me dedico a pintar coches. Y solo lo hago en cosas puntuales, como por ejemplo fue el... Entonces, y yo el otro día, cuando te veía disfrutando de lo que estabas haciendo. Tú ya no quieres dedicarte a eso, me parece bien. Pero tú a eso le encuentras una satisfacción. Correcto. Te gusta el mundo de los coches, te apasiona, lo juegas, lo tal. Por lo tanto... yo creo que es importante que encontremos esa parte de deseo, de pasión, de alegría en aquello que estamos haciendo. Lógicamente luego podemos cambiar, si no nos llena o si no nos genera plenitud, tal, pero lo otro es una búsqueda casi imposible. Primero busca qué te apasiona y entonces dedícate a ello. Ya, pero es que lo que me apasiona va a ir cambiando. Sí, va cambiando totalmente. Porque yo a día de hoy no tiene nada que ver lo que me apasionaba cuando yo tenía 20, ni cuando tenía 30, ni cuando tengo 46. Y espero que cuando tenga 60 me apasionen otras cosas distintas. Entonces, ¿qué voy a estar cambiando de profesión cada 10 años? Pues hombre, al principio cambié muchas profesiones, pero ahora ya no. Cuando ya empieza el de esto... Claro, ahora no tendría mucho sentido. Entonces, por eso hay que tener cuidado con ese tipo de mensajes grandilocuentes, porque hay mucha gente que se los cree.
Y entonces hay mucha gente tirando sus Y vidas. se frustra porque no consigue. Porque dice, no, es que yo me fui de mi trabajo porque fui a un taller en el que me dijeron que yo era infeliz y me lo creí y yo me veía ahí y dejé mi trabajo y me monté de emprendedor. Es que emprender es muy difícil. Es muy difícil. Es que Yo también opino que quedarse donde no eres feliz, estás muy mal. Y tienes otras opciones, hazlas, aprovéchalas. claro, pero es eso, incluso a veces hay que cambiar de posición dentro de la empresa. O sea, es decir, mira, Abraham Maslow, el de la pirámide, tiene una frase que es maravillosa, que dice que cuando solo tienes un martillo, todos los problemas los ves como clavos, ¿vale? Pues esto le pasa mucho a casi todos los profesionales. Casi todos extendemos la única receta que conocemos. Por ejemplo, a mí me pasa, cada vez que alguien me dice que tiene un problema, yo lo que me viene a la cabeza es, tienes un problema de estrategia. Porque claro, me dedico a la estrategia, entonces claro, todo es estrategia. Sí. Si de repente tú te dedicas a la marca personal, alguien te cuenta un problema y dices, es que tienes un problema de marca personal. Esto nos pasa a todos. Ya. Tú no puedes decirle a todo el mundo que lo que necesita es emprender. No puedes. Porque no todo el mundo quiere emprender. Esa es una pregunta que siempre hago y es, ¿crees que emprender se nace o se hace? Se hace, por supuesto, pero no todo el mundo necesita emprender para ser feliz. Es que Ni está preparado ni va con su... es que o sea, de hecho es más, todos los que emprendemos incluso queremos tener grandes empresas con trabajadores. ¿No es un poco incoherente que tú lo que le vendas a la gente todo el rato es que emprenda, que dejen su trabajo? Pero luego tú lo que quieres es tener trabajadores internos. Bueno, hacen falta, ¿sabes? Y sí, es un poco... Todos los negocios necesitan gente que quiera ser asalariada y está bien. Sí, correcto. Está bien. Hay que entender, primero hay que aceptarlo y segundo hay que entender que eso es un proceso normal de la gente y ya está. Puedes encontrar la satisfacción cambiando de rol dentro de tu organización, o yéndote a otra organización del mismo sector, o yéndote a otra organización de otro sector distinto, o emprendiendo. Pero fíjate si ya tienes un montón de opciones. Sí. Entonces, lo importante es que nosotros, como profesionales, en el rango que estés, no le cierres las puertas ni el camino a nadie. Es decir, que todo lo contrario, nuestra misión es abrirles los ojos para que vean que hay muchas opciones y que ellos tomen aquellas que estén en su mano. Pero no intentemos empujar a la gente al abismo, que esto es como se enseñaba a nadar antiguamente a la gente, ¿no? Que te tiraban y aprende a nadar, ¿no? Pues claro, es verdad, había mucha gente que aprendía a nadar. Yo aprendí a nadar así, pero había mucha gente que tiene trauma al agua y que no quiere volver a nadar. Pues esto es lo que estamos generando si lo que hacemos es empujar todo el rato a la gente. Yo, por ejemplo, gestiono crisis. Ahí vamos al mensaje al mensaje que se está insistiendo tanto en el último año, últimos meses, en las redes sociales, que es como que si no emprendes, no tienes un Lamborghini a los 30 años y no eres libre financieramente, eres idiota, ¿no? Bueno, en mi opinión, eres un fracasado. En mi opinión, la gente que dice ese tipo de cosas son unos papanatas. O sea, primero, el éxito será lo que yo decida que es el éxito, no lo que tú decidas que es el éxito. ¿El éxito es tener un Lambo o un Ferrari? Pues bueno, teniendo en cuenta que la mitad de la gente que lo tiene alquilado y no es suyo, pues mal. Pero teniendo en cuenta que la otra mitad que lo tiene en un garaje y no lo coge para no hacerle kilómetros, no entiendo dónde está. Exacto. O sea, ¿para qué tienes un Ferrari? ¿Para decir que lo tienes? Bueno, yo tengo un reel muy interesante que digo, yo quiero tener el objetivo de comprar un Ferrari para cuando tenga la posibilidad de comprármelo, probablemente no lo necesite y invierte ese dinero en otras cosas. Total. Pero tú lo marcas, eso es, por ejemplo, para mí, ese simbolismo o esa cosa material me sirve como objetivo de impulso, ¿no? Para llegar a un fin. Pero mira, incluso y disfrutar del camino. Pero ¿no? Albert, incluso, aunque si tú quieras comprarte el Ferrari, cómpratelo. Pero que ese no sea el estándar de éxito. Exacto, no, totalmente. Ahora hay un tipo, ¿no?, que dice, no, es que mira los dientes que tengo, pues es que soy superior a ti porque mira qué dientes tengo. Yo prefiero tener dientes naturales. O sea, yo prefiero tener una bonita sonrisa natural y bien trabajada de dentista a ir a un dentista y cambiarme todos los dientes y tener unos dientes como el Ken de la Barbie. O sea, todos implantes, todos falsos, todo, o sea, yo prefiero un mundo de verdad, donde la gente encuentre éxito en cosas que le llamen la atención. Con los años, y tú lo sabrás, con los años la percepción de la vida y la percepción de nosotros mismos y de lo que nos envuelve cambia. Y cuando más grande te haces, más rápido cambia.
toda esa percepción. Sí, pero algo curioso es que, lógicamente, ahora estamos empujando a muchos chavales jóvenes a ver que ese es el único camino, el camino del exceso, ¿vale? De cuanto más, mejor. El problema es que, primero, estamos generando muchísima gente frustrada. Segundo, hay que pensar que la mayoría de esa gente tiene esas vidas porque la gente le está comprando esa vida. Es decir, yo, por ejemplo, soy consultor de grandes empresas. Consultor político, consultor de grandes empresas, soy empresario, soy inversor. Yo tengo libros a la venta y tengo cursos a la venta. Ahora bien, yo no me voy a hacer ya más rico porque venda más cursos. Mi motivo de riqueza no son los cursos o no son los libros. Mi motivo de riqueza es mi profesión. Si mañana no vendo cursos o no vendo libros, yo voy a seguir viviendo de mi profesión, porque tengo una autoridad, una profesión. La mayoría de los papanatas estos que te digo, que salen ahora en redes sociales diciendo que tal, si dejan de vender cursos mañana, ¿de qué viven? De nada, se acabó el chollo, obviamente. Pues entonces yo, yo soy un chaval o una persona adulta que tengo un dinero y quiero invertir, jamás invertiría en alguien que su único negocio soy yo. Jamás. Porque entonces esa persona no es empresaria. Esa persona es una persona que vive solo de que me necesita a mí. Y si tiene tanta dependencia de mí, no tiene nada que enseñarme. Porque lo único que tiene que enseñarte es a que tú te conviertas en una persona dependiente de otros. Es decir, al final estamos generando, estamos todo el rato forjando una famosa pirámide en la que siempre necesitamos venderles a otros otras cosas. Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, ojo, repito, que cada uno encuentre su camino. No, claro. ¿Sabes? Y ahí seguramente hay gente que le sirve, pero yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque creo que de verdad hay otros caminos en los que, y lógicamente esto te lo da los años, te das cuenta de que la mayoría de la gente de estos, yo ya los he visto. Ya tienes cierta edad. Ahora, que esto ya estaba repitiendo con los años. Y la mayoría van desapareciendo. Ahora los que están de moda a día de hoy, que mira, no digo el nombre no por nada, sino porque todo el mundo sabe de quiénes estamos hablando, dentro de 3 años han desaparecido. Y te digo más, muchas de esas personas, conozco a algunos, incluso a uno personalmente, hacen un stop y cambian. Y hacen un cambio. Pero algo curioso y es... Y dice, ¿qué ha pasado? Claro. ¿Sabes? Hay dos partes. El que se da cuenta de que era toda una fantasmada, una farsa y que no es real. Claro. Y que toman la decisión de no, voy a ser yo y a partir de aquí toda esa mierda fuera, que ya conozco uno personalmente. Sí. Y los otros que cambian porque eso ya no les funciona. Claro. Y adoptan otro rol. ¿sabes? Y entonces te empiezan a decir, no, que ahora son todos más espirituales y todos más no sé qué, pero no solo creen, es solo para venderte otra cosa distinta. Entonces, por eso digo que cuidado con la gente que vive solo o que es solo dependiente de ese proceso de venta de cursos o de venta de una inversión por tu parte, porque esa gente normalmente su camino de desarrollo ha sido muy corto, es muy corto. Entonces hay que intentar rodearse de mentores, de profesionales que yo sí creo que te pueden aportar, pero que tienen que tener una especie de trascendencia, de bagaje. Un bagaje. Y sobre todo, normalmente lo idóneo es que no te den demasiadas respuestas, sino que te hagan pensar para que tú encuentres esas respuestas. Porque si yo te digo, para ser consultor político hay que hacer A, B y C, con eso te vas a convertir en consultor político. Pero yo jamás podría prometirte que A, B y C te va a llevar a ganar un Napolitan en Estados Unidos. Y yo he ganado 8, ¿sabes? Pero ¿cómo los he ganado? Sí, yo es verdad que yo sé muchas cosas. Yo sé cómo se prepara una postulación, yo sé cómo rodearte con la gente para que cuando luego la gente vote tú les caigas bien y tengan tendencia a votar por ti. Yo sé qué años hay alguien que ha creado algo sublime y ese año no merece la pena presentarse. Todo eso lo vas aprendiendo. Ahora, ¿tú tienes la varita mágica? No. Esto es como lo de los libros bestseller, ¿no? Yo he tenido, de los 16 libros que tengo publicados, he tenido sobre todo 3 libros súper buenos, que han vendido mucho. He tenido 13 que no. Claro. Entonces, si yo te he tenido uno, ¿cómo no voy a tener el siguiente y el siguiente y el siguiente? Pues porque esto no funciona así. Si no, las editoriales, todos los libros que sacasen serían libros de súper éxito. Y no es verdad.
Entonces, hay que tener siempre cuidado con los que nos venden el éxito acelerado y a corto plazo y con un único camino. Eso es un mensaje que es falaz, es que es mentira. Lo que pasa es que, bueno, al final tú dices, bueno, estoy invirtiendo 1.500, 3.000, 5.000 y bueno, no me va a arruinar. Bueno, no te va a arruinar, pero te va a hacer perder tiempo, dinero y energía. Vale, te quería comentar. Hemos hablado antes de que haces muchas cosas, del tema de la política y tal y cual, donde llegaste. O sea, esto nos daría para hablar mucho más extensamente solo de este tema, pero tienes otros muchos temas. Y hay un tema importante que antes de lo de chofer, que es un punto de inflexión en el que decidiste dar el cambio, ¿no? Sí. Aquí en Increíblemente habla mucho de lo que es la percepción personal de nosotros, las acciones que tomamos y las decisiones que nos llevan a un camino u otro, pero que siempre hay un punto en el que, un punto de dolor o un punto de inflexión en el cual nosotros, nuestra mente, decide hacer un cambio, decide hacer una acción, ¿no? ¿Cuál es ese motivo, esa acción a ti, ese clic que te hizo pues pasar de una vida tradicional normal en tu familia a empezar tu camino como de emprendedor, de empresario? Y yo, ya te digo, lo primero que recuerdo, porque seguramente hay muchas cosas que ahora, a día de hoy no me acuerdo, seguramente todos somos fruto de muchas cosas y todos los que ya tenemos cierta edad, cuando recordamos nuestro pasado, recordamos un pasado adulterado. Sí. Es decir, nuestra verdad no es tan verdad, incluso aunque queramos contar la verdad, pero... Mira, te voy a contar una anécdota de mi infancia. Yo cuando era pequeño me tuve un accidente y me corté la lengua, ¿vale? O sea, yo estaba jugando en los columpios, iba como los niños pequeños con la lengua afuera, me pegó un golpe aquí, ¡pam! Y me seccioné la lengua. ¿Pero entera? Entera, se me quedó colgando de un hilito, así, en la lengua. Es una imagen un poco desagradable, pero... yo recuerdo perfectamente cómo me llevaron a un bar y cómo perfectamente había un camarero allí, un tipo grande, orondo, con un delantal, y recuerdo perfectamente cómo me sacó un vaso de agua, de esos vasos de bar que de tantas veces que le han lavado, que tienen, están con las estrías sí. de tal. Recuerdo perfectamente ese vaso lleno de agua, un poquito blanco incluso de la cal. Luego te diré qué significa todo esto. Vale, recuerdo perfectamente cómo bebí el agua y cómo de repente el camarero me dice ¡que no te la bebas! Porque yo claro, no entendía que el agua era para enjuagarme y para escupir la sangre. Estaba lleno de sangre. Y recuerdo perfectamente que en todo ese proceso estaba mi hermano el mayor todo el rato a mi lado. Sí. Mi hermano mayor no estaba. Ese día no estaba. Yo estaba con una prima jugando en el pueblo. Vale. Y mi hermano no estaba. Y el camarero, no sé si era ese camarero. Y el agua, entiendo que sí que pasó, pero no me acuerdo si fue así. A lo largo de los años, mi cerebro ha construido ese recuerdo y yo lo vivo como si fuese verdad, y yo vivo a mi hermano a mi lado todo el rato como si fuese verdad. No es verdad, yo sé a día de hoy a ciencia cierta, porque cuando lógicamente esto lo he comentado con mi familia y tal, me dicen, no, si tu hermano no estaba ese día, porque claro, mis padres sí se acuerdan de que mi hermano no estaba. Esto nos pasa con todo en la vida. Sí. Por eso cuando la gente nos da una lección de su pasado, es una versión siempre adulterada. Así que esa historia que yo pueda llegar a contar de mi pasado no va a ser 100% verdad. Incluso si yo tuviese al lado a la chica con la que yo convivía en esa época, seguramente tendrá una versión distinta de mi vida, ¿vale? Pero lo que yo recuerdo a día de hoy es, primero, leer Historias de una escalera, que me impactase mucho. Y segundo... ¿Viste que esa vida no la querías tú? Yo no quería que me pasase lo mismo que le pasó a los del libro. Y segundo, yo claro, pues eso, mis padres no nos daban... Bueno, yo recuerdo que mis padres me daban de paga semanal, ya cuando yo ya estaba saliendo y esas cosas, bueno, empezaban a salir, me daban 300 pesetas en esa época, que comparado con los que llevaban mis amigos era nada, o sea, era nada, ¿no? Con eso no tenías para nada. 300 pesetas, ¿era la semana? Era la semana. Vale, para que la gente más joven no lo sepa, son como 2 euros. Como 2 euros, sí, a la aproximadamente, semana. O sea... Sí. Que bueno, dices, vale, no, pues mira, con la diferencia a lo mejor y tal, pues a lo mejor serían como, no sé, a lo que a día de hoy serían unos 8 o 9 euros más o menos. Pero con 9 euros a la semana, pues te da para poco realmente. Sí. O sea, es como, bueno, sí, alguna cosilla, pero no te da para comprarte unos pantalones al mes, por ejemplo, ¿sabes?
Entonces yo empecé a trabajar de cosas que sabían, da igual. Trabajo, dinero. Algo, lo que fuera. Entonces yo trabajé, pues eso, de jardinero ayudando a mi padre, trabajé de masajista, de socorrista, o sea, de mil cosas, ¿no? Pero antes de todo eso, yo empecé a trabajar de lo que nosotros llamamos relaciones públicas, que era tarjetero, ¿no? El típico que está en la calle. Flyers y tal, convencer a la gente para que entre aquí, entra allá. Porque tú, claro, eso es otro tema, que tú vienes del tema de bar de copas. Claro, ahí es donde iba. Vale, vamos. Entonces yo empiezo en la calle, en una discoteca mítica de Madrid, que se llama La Riviera, y yo empiezo en la calle de Madrid dando tarjetas y trayendo gente para... Captando gente para que entren. Y pasando mucho frío en invierno. Y yo decía, eso no puede ser. Y yo veía que dentro de la sala estaban los relaciones públicas bien. Los que ya llevaban años, que tal, movían a la gente. Yo, de hecho, en ese momento tenía 16 años, yo no podía entrar a La Riviera, porque era de 18, yo no podía entrar. Y entonces yo empecé a decir, joder, yo quiero vivir como estos que viven dentro. O sea, oye, ¿por qué ellos pueden no pasar frío y estar mejor que yo? Y yo estoy aquí fuera dando tarjetas. Claro. Lo mismo que decíamos, ¿no? Si ellos están ahí, ¿por qué yo no puedo estar ahí? Y además, ¿cómo han llegado hasta ahí? Porque, ¿qué es? ¿Traer más gente? No lo entendían muy bien, ¿no? Y unos meses después, yo estaba dentro, y que era pues a base de llevar gente, a base de tener relaciones, pues yo estaba dentro. Yo tenía 17 años. Y de repente, pues yo dije, sí, eso está muy bien, pero el que vive bien es el dueño de esto. El dueño de esto es el que vive bien. Y una discoteca enorme y tal. Y de repente yo me entero que hay una barra que alquilan. ¿En esa misma discoteca? En esa discoteca. Alquilan una barra. ¿Tú tenías 17 años? 17 años. Y entonces yo llego y le digo al dueño, ¿te alquilo la barra? ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Con el que iba a sacar cada noche. O sea, claro, 17 años, experiencia cero. Experiencia cero. ¿Ves una barra libre? Y ¿tenías ahorros? Y cuento, que va. Cuento de la lechera absoluto de pensar cómo va a ir bien la barra, entonces tendré para pagar el alquiler. Claro, pues he preguntado yo, ¿con qué dinero? Y si no, también muchas veces es como, mira, ¿qué es lo peor? No eres consciente, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me echen? Pues me echarán. O sea, que tengas deudas. Claro, entonces en ese momento no piensas. ¿Eso pensaste? No piensas en la deuda. El caso es que yo lo que siempre sí que he hecho ha sido observar mucho. Yo a día de hoy, incluso en la gran consultoría de empresa y tal, lo que hago mucho antes de tomar una decisión es mirar, observar, analizar mucho. Y entonces yo me di cuenta de por qué había algunas barras. Es una discoteca es una discoteca que tiene un montón de barras. Y yo me daba cuenta que había barras que funcionaban muy bien y otras que no tanto. Entonces yo decía, vale, ¿qué hacen las que sí funcionan? Había algunas que están en la pista, entonces esas funcionan porque están en el centro. Pero luego había algunas que funcionaban por el camarero o la camarera, especialmente simpáticos, especialmente atractivos. Entonces yo me acerqué a una de las camareras de una de las barras y le dije, vente a trabajar a mi barra. Y recuerdo perfectamente que a esa chica le pagaban, estamos hablando todavía de pesetas, le pagaban 5.000 pesetas la noche. Y yo le dije, te pago 6.000. Y claro, esa diferencia a día de hoy nos parece ridícula. Sí, pero para esa persona mucho. En ese momento era mucho. Y te dijo, me voy. Yo no sabía ni cómo le iba a pagar. Claro, tú todo te lo estabas montando en tu cabeza. En mi cabeza. Eso es mentalidad de emprendedor full. Y entonces, claro, pues, ¿qué pasó? Claro, esa chica me trajo mucho cliente, porque muchos ya iban a verla a ella. Entonces, eso me trajo mucho cliente. Empezamos a funcionar y la barra fue muy bien. Tampoco tal, pero me fue muy bien. ¿Con 17 años? Con 17 años, sí. Y al poquito tiempo decidí montar bares de copas. Dije, bueno, hay que montar uno, hay que montar otro fuera de aquí. Y a los 19 tenía participaciones o era propiedad de 3 bares de copas y una discoteca. Flipa. Y entonces, claro, yo me pensaba ya que era el rey de la noche. Yo pensaba que ya la noche era mi mundo. 18, 19 años con 3 bares de copas. 19 añitos. Te pierdes fácilmente si no tienes cabeza. Lo que pasa es que fíjate que yo, claro, nunca he salido demasiado de fiesta. Porque, claro, yo de hecho incluso a día de hoy no entiendo muy bien el momento de, venga, nos vamos de fiesta, nos pegamos la fiesta. No la he entendido muy bien porque yo no lo he vivido. Yo siempre he estado trabajando en la noche. Yo he sido el que montaba esas fiestas. Entonces, realmente
ya te digo, o sea, No, todo me iba llevando a, venga, un poquito más, venga, y voy a generar un poco, y voy a tal. Y fíjate, algo que le suele pasar mucho a la gente, no saben renunciar, no sabes abandonar, porque como te está generando dinero, te está generando tal. Y a mí me ha ayudado siempre en la vida escuchar mucho. Es decir, pararme a ver qué hay en el otro, qué mensaje tiene el otro para mí, qué enseñanza. Yo por eso intento no ser el más listo de la habitación. Bueno, eso es una norma. Intentar siempre ser el más tonto o el que... No el más tonto. No es el más callado. Claro, no es el más tonto, pero intentar siempre no ser el más listo. Y si en una habitación eres durante mucho rato el más listo, cambia de habitación. ¿Vale? Entonces yo lo que intentaba era entender, ¿no? Entonces yo me fui a Barcelona a estudiar un MBA, un máster de dirección de empresas, para dirigir mi gran empresa de negocio de la noche. Y yo decía, bueno, yo esto va a ser la tal. ¿Tu intención era montar una mega discoteca o montar varias, no? Sí, eso, y gestionar lo que yo tenía, que ya para el momento yo ya pensaba que ya no se podía crecer mucho más. Ajá. Bueno, miento, ahí había un grupo, que es el Grupo Capital, que tenían un montón de discotecas y tal, y yo decía, se puede crecer porque mira lo que tienen estos, ¿no? Ajá. Y eran como el objetivo. Yo no quería ser un Grupo Capital, pero sí que yo veía en ellos Era un referente. la posibilidad de crecer y de tal, ¿no? Entonces yo me vine a estudiar dirección de empresas y empecé a conocer profesores que sabían mucho de empresa, que sabían mucho de negocios, yo nada, y lo que hice fue escuchar mucho y darme cuenta de que lo que yo tenía era una basura. Era una basura. O sea, es decir, ni eres empresario. Funcionaba porque era un par de noche, ¿sabes? y funcionaba y punto. Sí, sí. Y porque había acertado de manera natural en ciertas cosas. Ajá. Había dado a la gente lo que buscaba, era bastante diferenciador en la zona, cuidaba mucho ciertos elementos, pero la realidad es que eso había salido de manera natural, de manera instintiva. Y trabajando esas partes, me di cuenta, gracias a un profesor, concretamente, que me dijo, tú tienes, porque en el máster nos ponían muchos ejemplos de situaciones que tiene una empresa y cómo los solucionamos nosotros o cómo tal, ¿no? Y a mí se me daban especialmente bien esos ejercicios. Y entonces me decía el profesor, es que tú tienes una capacidad de encontrar soluciones donde otros no las ven. Estás desperdiciando tu talento. O sea, yo me iría a Madrid y revisaría mi negocio y lo cambiaría a otra cosa. Y yo recuerdo que me quedé ahí dándole vueltas, dándole vueltas, y fíjate, quizá él ya me estaba dando el mensaje de que me dedicase a la consultoría. Y ni lo vi. Y no lo viste, claro. Yo volví a Madrid, cerré los bares de copas, unos los vendí, otros los regalé, otros directamente los cerramos, y monté inmobiliarias. O sea, otra vez por la cara. Sí, sí. Sin formación. Aquí lo que pasa es que cometí el error, claro, yo ya había aprendido mucho, entonces yo decía, vale, yo ya sé dirigir un negocio, sé dirigir una empresa. Entonces yo ya había aprendido que cuando no sabes, es más barato contratar a alguien que sí sabe. Y entonces yo me busqué un socio y dije, oye, tú sabes del mundo inmobiliario porque te dedicas a esto, ¿qué tal? Vamos a asociarnos. Y entonces montamos una inmobiliaria juntos, y después una segunda inmobiliaria, y después una tramitadora de créditos hipotecarios. Bien, todo el pack. Claro, todo el pack completo. Y ofrecíamos un servicio global y todo esto. Y en el fondo volvemos a lo mismo. Yo aquí me apalanqué en el conocimiento de mi socio, y yo lo que hacía era gestionar el negocio. Y funcionó bien. Y funcionaba porque, claro, a la gente le encontrabas esas opciones, esas soluciones. Es verdad que a mí nunca o sea, a mí el mundo inmobiliario nunca me ha satisfecho. Yo tengo amigos, alguno que ha pasado por aquí, que se dedican al tema inmobiliario, y a mí me encanta, pero nunca me ha parecido apasionante. Bueno, eso es frío, es una transacción. Sí, y yo sabía que me hacía falta algo distinto, pero no sabía qué. Pero fíjate, al final, ya da igual, ¿no? Pues cómo vas acabando en cada uno de los sitios, pero al final siempre había ese punto de insatisfacción. ¿Sabes? De no encontrar tu sitio, tu empresa, tu trabajo, de decir, esto sí. Y de buscar ese, ya, pero ¿y si? Ya. ¿Y si hay algo más? ¿Y si? Entonces yo, por ejemplo, a día de hoy, pues por suerte yo podría ya no trabajar más y vivir con una vida normal, modesta, vivir hasta que me retire o que me muera o tal. Sí, yo podría hacerlo.
Sin embargo, es verdad que a mí, claro, me apasiona mucho las empresas. Me gusta, yo amo el mundo de la empresa. Me gusta mucho. Sin embargo, ¿por qué yo ahora saco un programa digital, de cursos, de tal? Pues porque me he dado cuenta que yo no puedo, hay muchos emprendedores que no me pueden contratar. Porque no llegan a los presupuestos, porque no tienen y tal. Entonces yo he dicho, y el problema que tienen, la mayoría es que suelen caer por crisis. Las crisis son los que suelen matar no crisis grandes económicas, las pequeñas crisis del día a día matan a las empresas. Pues he creado una serie de programas online de formación para los emprendedores, para los pequeños empresarios. Y es un poco la visión de, bueno, ¿y si funciona? ¿Y si aquí hay algo para ellos y que yo les puedo aportar? Pues vamos a ver. Pero yo inicialmente en el mundo del digital tal, soy un turista. Novato, podríamos decir, en este campo. Sí, claro. Y me apasiona ser novato. Porque claro, estoy reuniéndome con un montón de gente de muy poca edad que me están enseñando un montón de cosas. Claro, vienen fuerte. Y es fascinante, porque tú estás en la sala y tú sabes que muchas de las cosas que ellos dicen de negocio no tienen ni idea. Ya. No saben de empresa, no saben de cómo se monta, ni de cómo se escala de manera sana, no tienen ni idea. Pero de lo suyo son cracks. Entonces, ahí si eres inteligente se pueden generar sinergias muy potentes. Y yo creo que hay que ir un poco así. Es decir, hay que ir ofreciendo lo que tú tienes y a su vez compartiendo y aprendiendo y escuchando. Sí, tal cual. Así que en eso estoy. Y entonces, ¿esto será lo último? No lo sé. Hombre, tiene pinta de que sí, de que a mí ya me quedan pocos saltos en mi vida, pero también por una cuestión de necesidad. Es decir, ya no me veo cambiando 100% de profesión. Y sin embargo, hay cosas que a mí me encantaría crear mis propias joyas, por ejemplo. Siempre me ha gustado. Pero me encantaría tener una floristería. Porque me ha gustado las flores toda mi vida. Es muy polifacético, ¿eh? No tengo ni idea de flores. Ni idea. Pero me han encantado siempre. Mira. Y me encantaría tener una floristería. Por ejemplo, me encantaría tener una tienda de pasteles. Porque amo la repostería. Me parece un arte apasionante. Me encantaría tener una tienda de pasteles. Me encantaría hacer alfarería. Cosas muy manuales, muy manuales. ¿Por qué? Porque llevo toda la vida trabajando intelectualmente. Entonces, si te das cuenta, todo lo que me llama la atención ahora son profesiones manuales, profesiones de creación, pues es más artesana. Mira, si no lo has hecho nunca, es algo, ya te lo digo gratificado, yo lo que hago de los coches es muy 100% manual. Claro. Es una cosa que requiere mucho más esfuerzo a nivel práctico que el intelectual, porque realmente es algo físico que tienes que hacer y que determina un tiempo, hay un tiempo para hacerlo y no se puede acelerar, pero la gratificación es tremenda, porque es algo que es parte de ti, es algo que has hecho con tus manos, ¿no? Con tu tiempo, con tu esfuerzo, y es algo que la parte intelectual, yo también tengo cursos de formación y tengo mucho del tema de redes sociales, es una cosa que no te da. Es muy distinto. Claro, pues eso es lo que te digo. Siempre hay ese puntito. Ahora, de todas esas cosas que haré, no lo sé. Y de hecho ni siquiera me lo planteo ahora mismo. Ahora lo que quiero es hacer una buena salida. Igual que igual que te he dicho que yo he dejado prácticamente toda la consultoría política, pues ahora empezaré con el proceso de salida de la consultoría empresarial, y a lo mejor eso me lleva 3 años, 4 años. Si funciona la parte online del digital, pues estaré ahí un tiempo y luego haré esa salida mientras que me voy a otro sitio. Muy bien. Y es un proceso, tienes varios y sobre todo entender que el tiempo tiene que jugar a tu favor. No es todo cultura del pelotazo, todo para mañana, todo... No, tranquilos. Si la mayoría de la gente acaba agotada por el camino. Entonces el tema es, ¿yo acabaré teniendo una floristería o una pastelería o un tal? Sí, lo acabaré teniendo. A lo mejor dentro de 7 años. Cuando sea. Ya está, no pasa nada. Ahora, cuando yo ya haya decidido tenerlo, me habré formado, me habré preparado para ello, habré buscado a los mejores profesionales, o sea, habré cuidado todos los aspectos de ese negocio para poder montar un negocio de éxito. Muy bien. Y ya está. Y ya ese salto sí que será el último, porque ya por edad... Ya digo, bueno, ya no me quedan, ya no me quedan muchos. Ya a esquiar y tal. Pero sí, tal cual. Entonces, lo importante siempre es mantener esas ganas de decir,
¿cómo puedo seguir creciendo? ¿Cómo puedo seguir desarrollando cosas que, en mi caso... ¿Cómo puedo seguir viviendo y haciendo cosas? El tema este manual, yo no lo he hecho nunca, entonces es como, bueno, no lo he hecho nunca. Claro, o sea, si nos vamos a esa primera fase, lo que te decía, claro, he sido jardinero, he sido masajista, he sido muchas cosas de las manos. Es curioso porque yo tengo diplomatura de masajista, o sea, también nos parecemos muchas cosas, sí, o sea, claro. La verdad es que sí. Bueno, porque tenemos un concepto maravilloso, hay una palabra en español que a mí me fascina, que es un adjetivo, y es agibilibus. Hostia, no lo había escuchado nunca. ¿Y eso qué significa? ¿Existe? Existe. Agibilibus es la característica de una persona que se busca la vida. O sea, un buscavidas es un agibilibus. Eso sí que me lo ha dicho mucho. Tío, eres un buscavidas. Entonces, nunca te conformas con nada. Pues esto es algo crucial. Entender que al final todos estamos todo el día buscándonos la vida, pero el agibilibus es intentar sacarle partido también un poco a la adversidad. ¿Vale? Es decir, que no se queda en la adversidad. Y ver posibilidades donde nadie las ve, o sea, ver oportunidades constantemente, ¿no? Totalmente, porque volvemos otra vez al inicio. Si las oportunidades es poder, es casi injusto que nosotros tengamos oportunidades delante y no las cojamos. Así que lo que hay que hacer es eso, ver las oportunidades o sembrar oportunidades y cogerlas. Y ir por ahí. Porque lo otro es quedarnos donde estamos. Y Rubén, bueno, no sé cuánto llevamos ya, pues me parece apasionante. De hecho, si queréis más, yo creo que podría haber un segundo podcast, porque este hombre tiene un montón de cosas por explicar. Más allá, yo conozco algunas y daría para 5 podcasts más. Pero como en este podcast, como última reflexión para la gente que nos está viendo, a nivel de mentalidad, a nivel de conciencia, a nivel de algo que le podamos aportar, que realmente puedan aplicar a sus vidas, no ya, sino desde ya y todos los días, dirección a aquello que ellos quieran, lo que ellos consideren que es éxito. ¿Qué consejo o qué consejo o guía le podrías decir a esa gente que nos está escuchando? 2 cosas muy sencillas y creo que alejadas de todo lo que te van a contar aquí el resto de los invitados. La primera, intenta hacer las cosas de la manera más sencilla posible. O sea, simplifícalo todo al máximo. Déjate de rollos de crear grandes estructuras y productos súper sofisticados que le cambies el nombre para hacer lo mismo que se lleva haciendo 50 años. O sea, olvídate, haz las cosas muy sencillas. Y segundo, que todo aquello que hagas te haga sentir orgulloso dentro de 15 años. 15 años. Sí. Que cuando tú mires atrás, tú digas, me siento orgulloso de haber hecho esto. Bien. O sea, yo a día de hoy, si miro mi primer libro, yo me siento orgulloso de haber escrito ese libro. Y yo sé que además ese libro, en estos 15 años de vida que ha tenido, pues ha impactado en mucha gente y a mucha gente le ha gustado mucho. Y mira, te voy a contar una historia para terminar con ese libro. Yo escribí ese libro, a día de hoy, yo no es el libro que yo recomendaría. Cuando alguien me dice, ¿qué libro tuyo te recomiendo? Pues hombre, El último anticrisis es brutal. ¿De qué trata el primer libro? El primer libro es una fábula empresarial. Es una fábula para gente que quiere emprender, que quiere tal. Y es una fábula que se llama La gallina que cruzó la carretera. Y habla de una gallina que en un momento determinado quiere hacer una cosa distinta y los gallos la empiezan a oprimir y la empiezan a decir que eso no se puede hacer, el resto de gallinas incluso y tal, ¿no? Y ella, para emprender, acaba cruzando una carretera y saliéndose de la granja, ¿no? Pero te voy a contar esta historia no por el libro, que me encanta, y la gente que compra el libro es muy bonito de leer, es muy divertido, porque es verdad que es muy humorístico, es muy divertido, es muy bonito de leer, es un libro ideal para gente de todo tipo, pero es incluso ideal para adolescentes. Porque les siembras la idea del emprendimiento cuando ni siquiera saben lo que es emprender. Pero mira, algo curioso es que un día de repente me escribe un señor por Twitter y me dice, hola Rubén, oye, te quiero felicitar por La gallina que cruzó la carretera. Y yo normalmente es un libro del que me burlaba un poco, porque era como, bah, era mi primer libro, yo tampoco sabía escribir muy bien y tal, bueno, tal. Y entonces me dice, no, pues te quiero felicitar porque es el libro favorito de mi mujer. Y yo, pues mira, oye, pues dale las gracias a tu mujer y tal. Dice, y de hecho es el libro que nos ha dado más satisfacción en los últimos meses.
Mi mujer estaba enferma de cáncer, de un cáncer terminal. Y en el hospital, lo único que nos pedía todo el tiempo era que le leyésemos el libro de la gallina que cruzó la carretera. Hostia. Y mira, me emociono porque dice, todas las últimas sonrisas de mi mujer en el hospital eran cada vez que leíamos el libro. Hostia. Así que gracias por el libro. Qué guay. Sentirte orgulloso de que algo que tú hiciste hace 15 años ha generado eso, eso es Aunque lo que solo sea eso, es suficiente. todos deberíamos perseguir eso. Que algo que tú hagas genere un impacto así en el mundo. Si tú lo que estás haciendo hoy, tú en el fondo lo estás haciendo diciendo que nadie se entere o que nadie tal, vas por el camino equivocado. Te vas a acabar cayendo. Haz algo que siempre sea para aportar a los demás y ayudar a los demás. Total. O sea, y eso te puedo asegurar que te dará la mayor satisfacción del mundo. piensa en el legado que estás dejando. Piensa de verdad en que te sientas orgulloso. Porque yo ese mensaje lo he recibido una vez de una familia y de una señora. Pero te puedo asegurar que cambió mi vida para siempre. Porque yo a partir de ahí, en los siguientes libros que escribí, intentaban siempre que fuesen mejores. Qué guay. Porque por primera vez empecé a pensar en el que lo los iba a que leer. van a leer. Y eso no me pasaba en mis primeros Claro, libros. tú lo leías, tú lo hacías como para ti. Para vomitar yo lo que tenía Exacto. que decir. Y a partir de ahí dije, no, espera. Que aquí detrás hay gente y que le puede cambiar como a esta gente. De hecho, la vida, en general, cuando tú haces algo para servir a los demás y para aportar a los demás, pensando en los demás, todo eso te devuelve a ti, te devuelve a ti y yo lo sé porque a mí me ha pasado, yo me dedico al desarrollo personal, cuando es una persona que te agradece porque ha cambiado su vida, aunque sea solo sea un poquito, que le has beneficiado y ha dado un salto hacia mejor en eso que tú le has podido aportar, eso no hay mayor recompensa, no hay dinero que pague eso. Totalmente. Que realmente es porque es verdadero, es amor puro. Sí, sí. Y eso pues, también es un consejo que yo también aquí doy, de aporta lo que hablábamos antes, bondad, verdad y ser buena persona, Sí, sí. aporta a los demás, ayuda a los demás sin pensar tanto en ti y eso automáticamente te vendrá multiplicado. Totalmente. Bueno, Rubén, pues tío, sinceramente, vuelvo a reiterarte lo que te decía al principio, he flipado con la entrevista, he flipado con el podcast, desde que te conocí, bueno, ya iremos hablando fuera de cámaras, pero no sabía que había tanto y considero de nuevo que hay mucho más por descubrir y me reitero de que me gustaría, pues si la gente está de acuerdo, tener otra entrevista, tener otro podcast, en otro ambiente, de hecho tengo algo pensado por ahí, fuera del sofá, ¿vale? Y conocerte un poquito más y te agradezco de nuevo que hayas estado conmigo, que te hayas abierto de esta manera. Un placer. Que nos hayas aportado tanto, sobre todo de temas que no conocíamos. Y nada, eso sí, alguna cosa más a añadir quizás. No, solamente eso, darte las gracias a ti por el tiempo y a la gente por la atención, el tiempo y la generosidad de estar ahí, o sea que gracias. Muy bien, tío. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis que tenéis abajo los enlaces por si queréis algún libro de él o ver su Instagram, sus redes sociales, también las mías. Preguntarme lo que queráis, si tenéis alguna persona que os interese, que os gustaría que trajéramos al podcast, ya sabéis, de forma increíblemente, dejádmelo en comentarios. Y sin más, un placer estar aquí de nuevo con vosotros y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.